Encontró a un niño apache herido sangrando junto a su pozo y lo escondió dentro, sabiendo que el pueblo lo llamaría traición. Un día después, su padre llegó al amanecer al frente de 50 guerreros silenciosos y rodeó su casa. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a todo el pueblo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El calor se aferraba a la tierra como una manta pesada, negándose a ceder incluso cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes. Margaret Sinclair, Maggie para los pocos que la conocían bien, secó el sudor de su frente con el dorso de la mano y continuó sacando agua del pozo. Los músculos de sus brazos protestaron mientras giraba la manivela, pero no se detuvo. Era el ritual diario: sacar agua suficiente para la noche y la mañana siguiente. Una rutina que marcaba el final de otro día solitario. Había sido un día largo en la pequeña escuela del pueblo. 22 niños, todos con energía interminable y atención limitada. Maggie los amaba a todos, pero cuando la campana sonaba al final del día, a veces sentía alivio al recorrer sola el camino de tierra hacia su pequeña propiedad en las afueras del asentamiento. La cubeta emergió del pozo, el agua resplandeciendo como plata líquida en la luz menguante. Maggie la inclinó hacia su barril cuando lo escuchó. Un sonido apenas perceptible, como el susurro de hojas secas. Se detuvo, el agua goteando de la cubeta mientras sus ojos escudriñaban el terreno polvoriento alrededor de su cabaña. Nada, solo los arbustos resecos y el vasto desierto que se extendía hacia las colinas. «Estás imaginando cosas otra vez», se reprendió en voz baja. 4 años en el territorio de Arizona le habían enseñado a estar alerta, pero también a desconfiar de su propia imaginación. El desierto jugaba trucos con los sentidos. William solía decírselo antes de que la fiebre se lo llevara. Estaba a punto de regresar a su tarea cuando lo vio. Un bulto oscuro detrás del pozo, parcialmente oculto por un arbusto de creosota. No se movía. Maggie dejó la cubeta en el suelo y dio un paso cauteloso. «¿Hola?». Su voz sonó pequeña contra la inmensidad del atardecer. Sin respuesta. Debería entrar a la casa. Debería cerrar la puerta. Los rumores en el pueblo habían sido insistentes últimamente. Guerreros apache vistos cerca del arroyo seco, ganado desaparecido de los ranchos más alejados, rastros de campamentos temporales encontrados en las colinas bajas. El sheriff Briggs había advertido a todos que permanecieran alertas, especialmente aquellos que vivían en las afueras. En lugar de retroceder, Maggie dio otro paso adelante. El bulto tenía la forma de un niño pequeño, inmóvil en la tierra rojiza. Su corazón dio un vuelco mientras cubría la distancia restante con pasos rápidos. Se arrodilló junto a la figura caída, notando inmediatamente la piel cobriza, el cabello negro como el carbón, la ropa desgastada pero claramente apache en su diseño. El niño no podía tener más de 10 años, tenía una herida profunda en la pierna. La sangre había empapado sus pantalones de gamuza y formado una costra en la tierra debajo de él. Su respiración era superficial. Sus párpados revoloteaban pero no se abrían. «Dios mío», suspiró Maggie, colocando una mano en la frente del niño. Ardía con fiebre. Sabía lo que debía hacer. Sabía lo que esperaría el pueblo que hiciera. El sheriff Briggs había sido claro. Cualquier apache encontrado cerca de las propiedades de los colonos debía ser reportado inmediatamente. Incluso ayudar a uno, especialmente a un guerrero o explorador, podría ser visto como traición. Pero esto era solo un niño herido y moribundo. Maggie miró hacia el pueblo, ahora un conjunto de luces tenues en la distancia. Nadie la había visto salir a buscar agua. Nadie sabía lo que había encontrado. Pensó en otra noche, años atrás, cuando había sostenido otro pequeño cuerpo. Su hijo, el hijo que nunca llegó a respirar en este mundo, arrancado de ella tras horas de parto doloroso. Había sentido su peso en sus brazos solo una vez, frío e inmóvil, antes de que lo alejaran de ella. «No morirás aquí», le susurró al niño apache. «No hoy». Con una fuerza nacida de la determinación, Maggie levantó al niño en sus brazos. Era ligero, demasiado ligero, como si la enfermedad ya hubiera consumido parte de él. Lo llevó hacia su cabaña, la puerta crujiendo mientras la empujaba con el hombro. Dentro, colocó al niño en su cama
y rápidamente encendió una lámpara. A la luz amarillenta, pudo ver mejor su condición. La herida en su pierna era un corte largo y profundo, probablemente hecho por un cuchillo, o quizás por alambre de púas. Sin tratamiento, la infección lo mataría. Maggie trabajó con movimientos metódicos, reuniendo agua limpia, trapos, el whisky medicinal que guardaba para emergencias y las hierbas que Clarabel le había enseñado a usar para infecciones. Limpió la herida, haciendo una mueca ante el calor que irradiaba. El niño gimió una vez cuando vertió el whisky sobre el corte, pero no despertó. «Estarás bien», murmuró, aunque no estaba segura si lo decía para reconfortarlo a él o a sí misma. Sus manos trabajaban con la memoria de cuidar a William durante su enfermedad, cosiendo la herida con puntadas pequeñas y precisas, aplicando una cataplasma de hierbas, vendando finalmente la pierna con tela limpia. Cuando terminó, se sentó junto a la cama, observando el rostro del niño. Incluso en la inconsciencia, sus facciones mantenían una cierta fiereza. ¿Quién era? ¿Cómo había terminado solo y herido junto a su pozo? Y más importante aún, ¿qué haría con él cuando el pueblo descubriera lo que había hecho? Un golpe en la puerta sobresaltó a Maggie, haciendo que derramara el agua del cuenco que sostenía. Miró al niño, luego a la puerta, su mente acelerándose. «Un momento», llamó, levantándose apresuradamente. No podía permitir que nadie lo viera. Miró frenéticamente alrededor de la cabaña, sus ojos deteniéndose en la trampilla que conducía a su pequeño sótano para raíces. Era apenas lo suficientemente grande para almacenar vegetales durante el invierno, pero tendría que servir. Con cuidado pero rápidamente, levantó al niño inconsciente, murmurando una disculpa mientras lo bajaba por la trampilla. Lo colocó sobre un saco de arpillera limpio, asegurándose de que la herida no se viera perturbada, y cerró la trampilla. Arrastró rápidamente el pequeño tapete sobre ella. Otro golpe, más insistente esta vez. Maggie se secó las manos en el delantal, notando con alarma las manchas de sangre. Se lo quitó rápidamente, lo escondió debajo de un cojín y se alisó el cabello antes de abrir la puerta. El reverendo Isaac Moore estaba de pie en el porche, su rostro amable iluminado por la lámpara que sostenía. «Buenas noches, señorita Sinclair. Espero no estar interrumpiendo». «Por supuesto que no, reverendo», respondió Maggie, esperando que su voz sonara normal. «Solo estaba a punto de preparar algo de té. Pasaba por aquí de regreso de visitar a los Hendersons. La pequeña Abigail tiene fiebre, me temo». Sus ojos se movieron más allá de ella, hacia el interior de la cabaña. «Pensé en detenerme y ver cómo estaba, viviendo aquí sola, tan lejos del pueblo». «Es muy amable de su parte», dijo Maggie, obligándose a sonreír. «Estoy perfectamente bien. El aislamiento me sienta bien, como sabe». El reverendo asintió, pero sus ojos seguían inquietos, como si percibiera algo extraño. Noté que su lámpara estaba encendida bastante tarde, y pensé haber visto... Se detuvo, frunciendo el ceño ligeramente. «¿Qué cosa, reverendo?» El corazón de Maggie latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. «Oh, probablemente solo una sombra», dijo, sacudiendo la cabeza. «Los ojos de un viejo me engañan a veces, especialmente con toda esta charla de Apache en la zona. Hace que uno vea cosas». Maggie se apoyó contra el marco de la puerta, tratando de bloquear la vista del interior de su cabaña. «Sí, se está volviendo bastante inquietante. El sheriff Briggs está organizando patrullas. Dice que hay señales de un grupo grande acampando en las colinas del este». El reverendo suspiró. «Rezo por la paz, pero me temo que los hombres del pueblo están ansiosos por un conflicto. La violencia solo engendra más violencia», dijo Maggie en voz baja. «En efecto». El reverendo la miró con curiosidad. «A veces olvido que eras maestra en Pensilvania antes de venir aquí. Un alma educada y compasiva». Hizo una pausa. «¿Segura que estás bien, querida? Pareces distraída». «Solo cansada», respondió rápidamente. «Los niños estuvieron particularmente enérgicos hoy». Por supuesto», asintió comprensivamente. «No te molestaré más. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Con todos estos rumores, no es seguro para una mujer sola. Agradezco su preocupación, reverendo. Buenas noches». «Buenas noches, señorita Sinclair. Que Dios te bendiga». Maggie cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. A través de las tablas del suelo,
Podía sentir la presencia del niño oculto, como un secreto palpitante. Esperó hasta que los pasos del reverendo desaparecieron en la distancia antes de abrir la trampilla nuevamente. El niño no se había movido, pero su respiración parecía un poco más fuerte. Lo levantó con cuidado, volviendo a colocarlo en la cama. Pasó las siguientes horas humedeciendo su frente con paños fríos, murmurando palabras tranquilizadoras cuando se agitaba por la fiebre. No tenía idea de si entendía inglés, pero esperaba que el tono de su voz transmitiera lo que sus palabras no podían. «Estás a salvo aquí». Cerca de la medianoche, los ojos del niño finalmente se abrieron. Eran oscuros como ónice, y en un instante pasaron del aturdimiento al miedo y luego a una cautela vigilante. Se tensó, intentando alejarse de ella. «No», dijo Maggie suavemente, levantando las manos. «No te haré daño. Estás herido». El niño no respondió, pero sus ojos nunca dejaron su rostro. Observaba cada movimiento con la intensidad de un halcón. «Mi nombre es Maggie», dijo, tocándose el pecho. Luego señaló hacia él, enarcando las cejas en una pregunta silenciosa. El niño permaneció callado, pero cuando Maggie le ofreció agua, bebió ávidamente, sus ojos aún fijos en ella por encima del borde de la taza. Durante la hora siguiente, Maggie logró que comiera un poco de pan y caldo, aunque se negó a hablar o a relajar su postura vigilante. Su pierna vendada estaba evidentemente dolorida. Cada vez que la movía, una mueca cruzaba su rostro, pero no emitió ningún sonido de dolor. Finalmente, el agotamiento venció a la cautela. Los párpados del niño comenzaron a cerrarse a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alerta. Maggie tarareó suavemente, la misma nana que había imaginado cantarle a su propio hijo, y pronto el niño volvió a dormirse. Solo entonces, Maggie se permitió considerar plenamente lo que había hecho. Había traído a un niño apache a su casa, lo había tratado, lo había escondido. Si alguien en el pueblo lo descubría, pero mientras observaba el rostro dormido del niño, sabía que no podía haber hecho otra cosa. Algunos actos eran simplemente humanos, más allá de las fronteras de la raza o la política. Quizás era una tontería, quizás incluso peligroso, pero en ese momento, sentada en la silenciosa cabaña con un niño confiado temporalmente a su cuidado, se sintió en paz con su decisión. Se levantó de la silla junto a la cama y se acercó a la ventana. La noche era clara, las estrellas brillaban como astillas de hielo contra el cielo negro. La calma del desierto parecía un reproche a los conflictos humanos que manchaban su belleza. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de movimiento en las colinas distantes. Luego otro. Maggie entrecerró los ojos, tratando de penetrar la oscuridad. Durante un instante, creyó ver siluetas moviéndose contra el horizonte, como sombras fluyendo entre las rocas. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Si había guerreros apache en esas colinas, no estaban allí por casualidad. Estaban buscando algo, o a alguien. Maggie miró hacia el niño dormido, comprendiendo con creciente certeza que acababa de verse involucrada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Afuera, el viento cambió, trayendo consigo el aroma de tierra y salvia, y con él, la premonición de que cuando amaneciera, nada sería igual. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El primer toque de luz apenas acariciaba el horizonte cuando Maggie despertó sobresaltada. Se había quedado dormida en la silla junto a la cama, su cuello rígido protestando mientras se enderezaba. Por un momento, la desorientación nubló su mente. ¿Por qué no estaba en su cama? Hasta que sus ojos se posaron en el niño. El pequeño apache dormía ahora más tranquilamente. La fiebre había cedido durante la noche. Su respiración era más profunda y regular. Maggie tocó suavemente su frente. Estaba fresca. Suspiró con alivio mientras estiraba sus músculos adoloridos. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, ese susurro persistente que a veces barría el desierto antes del amanecer. Pero este sonido era diferente, un crujido rítmico, como muchos pies moviéndose con precisión medida. Luego, el resoplido suave de un caballo. El corazón de Maggie se aceleró mientras se acercaba a la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Figuras oscuras rodeaban su cabaña,
docenas de ellas. Guerreros apache montados formaban un círculo perfecto alrededor de su pequeña propiedad, cada uno tan inmóvil como las rocas de las colinas distantes. Algunos sostenían rifles, otros lanzas o arcos. La luz creciente revelaba sus rostros pintados para la guerra, sus expresiones impasibles. Maggie se llevó una mano temblorosa a la boca. Habían venido por el niño, por supuesto, y ella era lo único que se interponía entre ellos y su objetivo. Con un esfuerzo supremo, Maggie obligó a sus piernas a moverse. Se acercó a la cama, donde el niño aún dormía, ajeno al peligro. Si iban a morir este día, al menos no lo enfrentarían escondidos. «Despierta», susurró, tocando suavemente el hombro del niño. «Han venido por ti». Los ojos del niño se abrieron instantáneamente, completamente alerta. No mostró miedo, solo una comprensión que parecía demasiado antigua para su rostro joven. «Tu gente está aquí», dijo Maggie, señalando hacia la ventana. El niño se incorporó, haciendo una mueca cuando movió su pierna herida. Se arrastró hasta la ventana y miró afuera. Por primera vez, Maggie vio una emoción clara en su rostro. Alivio, mezclado con algo que podría haber sido orgullo. «¿Son tu familia?», preguntó Maggie, aunque sabía que probablemente no respondería. Para su sorpresa, el niño asintió. Sus ojos escudriñaron el círculo de guerreros y se detuvieron en un punto específico. Siguiendo su mirada, Maggie vio a un guerrero más alto que los demás, montado en un caballo pintado. Incluso a esta distancia, su presencia irradiaba autoridad. Como si sintiera su mirada, el guerrero giró su cabeza hacia la ventana. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Maggie sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era miedo exactamente. Era el reconocimiento de estar ante una fuerza elemental, como un relámpago o una inundación repentina. «¿Es tu padre?», preguntó. El niño asintió nuevamente. Maggie respiró profundamente. «Entonces, debemos ir a su encuentro». La indecisión atravesó el rostro del niño. Miró a Maggie, luego a su pierna vendada, y finalmente de nuevo hacia afuera. «Está bien», dijo ella, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «No te hice daño. No hay razón para que me hagan daño, ¿verdad?». El niño no respondió, pero sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver cada pensamiento en su mente. Maggie se alisó el cabello, ajustó su vestido arrugado y se dirigió hacia la puerta. Cada paso parecía irreal, como si estuviera moviéndose a través de un sueño. El niño la siguió, cojeando pero determinado, rechazando su oferta de ayuda con un gesto orgulloso. La mano de Maggie descansó en el picaporte. Por un breve instante, consideró sus opciones. Podría intentar esconderse, podría gritar pidiendo ayuda, aunque el pueblo estaba demasiado lejos para oírla. Podría incluso intentar razonar. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que solo había un camino a seguir. Abrió la puerta y salió al porche, el niño cojeando detrás de ella. El silencio era absoluto. 50 guerreros, inmóviles como estatuas, la observaban sin parpadear. El sol naciente lanzaba largas sombras desde sus figuras, creando un patrón de dedos oscuros que parecían alcanzar su cabaña. Maggie levantó el mentón. «Buenos días», dijo con voz clara, sorprendida por su propia calma. «Encontré a este niño herido junto a mi pozo. Le he brindado atención. Está listo para regresar con ustedes». Nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el canto distante de un pájaro del desierto. Entonces, el guerrero en el caballo pintado, el que el niño había identificado como su padre, desmontó con un movimiento fluido. Era alto, con hombros anchos y una postura que sugería energía contenida. Su rostro estaba marcado con líneas de pintura roja y negra, pero debajo de ellas, Maggie podía ver facciones fuertes y determinadas. Caminó hacia la cabaña, sus mocasines silenciosos sobre la tierra. Los otros guerreros permanecieron inmóviles, pero Maggie podía sentir la tensión aumentando, como el aire antes de una tormenta. Se detuvo a pocos metros del porche, sus ojos oscuros, tan similares a los del niño, evaluándola sin revelar nada. «Mi hijo», dijo en un inglés claro pero fuertemente acentuado. «¿Por qué lo ayudaste?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. No había acusación en su voz, solo una curiosidad genuina. «Estaba herido»,
respondió Maggie simplemente. Necesitaba ayuda. «¿Sabes quiénes somos?», dijo el guerrero. No era una pregunta. «Apache», dijo Maggie. «Sí, lo sé. Tu gente nos teme, nos odia». Su mirada se intensificó. «Tu gente ha matado a los nuestros, mujeres, niños». Maggie sostuvo su mirada. «No soy mi gente, soy solo yo misma». Un destello de algo, sorpresa, respeto, cruzó el rostro del guerrero. «Soy Nahiko», dijo finalmente, «jefe de guerra de los Chiricahua. Este es mi hijo Tosa. Me llamo Margaret Sinclair». Maggie hizo un gesto hacia el niño. Su pierna estaba gravemente herida. «Detuve la infección, pero necesitará tiempo para sanar completamente». Nahiko miró a su hijo, quien permanecía de pie junto a Maggie, su pequeño cuerpo tenso pero digno. «¿Te trató bien?», preguntó Nahiko a su hijo en apache. Para asombro de Maggie, Tosa respondió, su voz pequeña pero firme: «Sí, padre. Me curó, me dio comida y agua, me protegió del hombre de la iglesia». Nahiko arqueó una ceja, volviendo su atención a Maggie. «¿Escondiste a mi hijo?». «Un hombre vino a mi puerta. El reverendo del pueblo», explicó. «Si hubiera visto a Tosa, habría alertado al sheriff. Habría causado problemas para todos». «¿Y por qué no alertaste tú misma al sheriff?». La pregunta era suave, pero Maggie podía sentir su peso. «Porque…». Maggie buscó las palabras correctas. «Porque era lo correcto. No se juzga a un niño por los conflictos de los adultos». Nahiko estudió su rostro por un largo momento, como si buscara algo oculto detrás de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. «Mi hijo dice que te debe su vida. Los Chiricahua no olvidamos tales deudas». Se giró, dirigiéndose a sus guerreros en apache. Aunque Maggie no entendía las palabras, el efecto fue inmediato. La tensión en el círculo disminuyó visiblemente, varios guerreros bajando sus armas. Volviéndose nuevamente hacia Maggie, Nahiko dijo: «¿Puedo ver dónde has cuidado de mi hijo?». La petición sonaba inocente, pero Maggie comprendió su significado más profundo. Quería ver por sí mismo, evaluar cómo había sido tratado su hijo, quizás incluso juzgar el carácter de Maggie a través de su hogar. «Por supuesto», respondió, haciéndose a un lado para permitirle entrar. Nahiko hizo una seña a dos de sus guerreros, quienes desmontaron y lo siguieron. Tosa entró primero, guiando a su padre al interior de la pequeña cabaña. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, iluminando el modesto pero ordenado espacio. Nahiko recorrió la habitación con ojos atentos, deteniéndose en los libros cuidadosamente alineados en un estante, el pequeño escritorio donde Maggie preparaba sus lecciones, la cama donde Tosa había pasado la noche, los vendajes usados y medicinas sobre la mesa. «Eres una curandera», dijo, señalando las hierbas y tinturas. «Una maestra», corrigió Maggie. «En el pueblo, pero aprendí algo de medicina cuando mi marido enfermó». «¿Tu marido? ¿Dónde está ahora?». «Murió, hace 3 años». Nahiko la miró con una expresión que Maggie no pudo descifrar. «¿Y vives aquí sola? ¿Sin hijos? ¿Sin familia?». La pregunta dolió más de lo esperado. «Sí». Tosa se acercó a la mesa donde Maggie había dejado el cuenco con la cataplasma de hierbas. Lo señaló, hablando rápidamente en apache a su padre. «Mi hijo dice que esto quitó el fuego de su herida», tradujo Nahiko. «Dice que cantaste mientras lo aplicabas». Maggie se sonrojó ligeramente. «Solo tarareaba. Es un hábito. Nuestras curanderas también cantan», dijo Nahiko. «Las canciones llevan poder». Se produjo un momento de comprensión compartida, una conexión inesperada que hizo que Maggie se sintiera menos extraña ante estos hombres que había sido condicionada a temer. El momento fue interrumpido por un movimiento repentino afuera. Uno de los guerreros montados emitió un silbido bajo, un sonido que podría confundirse con el de un pájaro para oídos inexpertos. Inmediatamente, Nahiko se tensó. «¿Qué sucede?», preguntó Maggie. «Tu pueblo está despertando», respondió, moviéndose hacia la ventana. «Alguien ha visto el humo de tu chimenea». Maggie siguió su mirada y vio con alarma que tenía razón. En la distancia, figuras se movían en el pueblo, señalando en dirección a su cabaña. Incluso a esta distancia, podía imaginar la conmoción que causaría la vista de 50 guerreros apache rodeando la casa de la maestra. «Se armarán», dijo Nahiko con calma.
Vendrán con rifles y odio. No tiene por qué terminar en violencia, insistió Maggie, el miedo creciendo en su interior. Puedo hablar con ellos, explicarles. ¿Explicar qué? La voz de Nahiko era tranquila pero firme. ¿Qué escondiste a un apache bajo tu techo? ¿Que ahora hablas como amiga con aquellos a quienes llaman salvajes? La verdad de sus palabras golpeó a Maggie como un puño físico. Para el pueblo, lo que había hecho sería visto como traición. «Debemos irnos», dijo Nahiko a sus guerreros. «¡No!». La palabra escapó de los labios de Maggie antes de que pudiera detenerla. Nahiko la miró con sorpresa. Si simplemente desaparecen ahora, el sheriff asumirá lo peor. Pensarán que fui secuestrada o asesinada. Organizarán una partida para perseguirlos. Nahiko consideró sus palabras, sus ojos oscuros evaluándola nuevamente. ¿Qué sugieres entonces, Maggie Sinclair? Permítame hablar con ellos primero, explicarles que Tosa estaba herido, que solo lo estaba ayudando, que ustedes han venido en paz. ¿Y crees que escucharán? El reverendo Moore lo hará, quizás algunos otros. Maggie no estaba tan segura como sonaba, pero sabía que tenía que intentarlo. Si me ven con vida, hablando libremente, al menos dudarán antes de disparar. Nahiko intercambió miradas con los otros guerreros, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, volvió a mirar a Maggie. Mi gente permanecerá hasta que el sol esté completamente levantado. Si para entonces no hay paz. Dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. Maggie asintió, la gravedad de la situación asentándose sobre sus hombros como un manto pesado. Afuera, podía ver movimiento en el sendero que llevaba desde el pueblo. Figuras a caballo, moviéndose rápidamente en su dirección. No tenía mucho tiempo. Tosa debería quedarse dentro, dijo Maggie. Su pierna necesita descanso y su presencia podría complicar las cosas. Para su sorpresa, Nahiko estuvo de acuerdo. «Quédate, hijo mío», dijo en apache. «Observa y aprende. Esta mujer blanca ha mostrado valor. Veamos si su gente posee la misma cualidad». Tosa parecía querer protestar, pero la mirada de su padre no dejaba lugar a discusión. Asintió y se sentó en la silla junto a la ventana, desde donde podría ver todo sin ser visto. Maggie respiró profundamente, alisando su vestido una última vez. «Estarán aquí pronto. Será mejor que salga a su encuentro». Nahiko la estudió un momento más, luego asintió. «Has mostrado bondad hacia mi hijo cuando no tenías por qué hacerlo. Los Chiricahua respetamos tal fuerza». Hizo una pausa, y Maggie tuvo la impresión de que estaba eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Si tus palabras traen paz este día, los Chiricahua te considerarán una amiga. Si traen sangre», no necesitaba terminar la amenaza. Maggie entendió perfectamente. Salió nuevamente al porche, Nahiko siguiéndola a poca distancia. Los guerreros apaches se habían reagrupado, formando ahora una línea defensiva frente a la cabaña. A pesar de su postura aparentemente relajada, Maggie podía ver la tensión en sus cuerpos, la forma en que sus manos descansaban cerca de sus armas. La partida del pueblo se acercaba rápidamente, y Maggie reconoció a la figura que lideraba la carga, el sheriff Alton Briggs, su rifle ya en la mano. Detrás de él venían al menos una docena de hombres, todos armados, con expresiones que oscilaban entre el miedo y la furia. «Señorita Sinclair», el grito del sheriff resonó a través de la tierra abierta. «Aléjese de esos salvajes». Maggie levantó las manos, mostrando que no estaba siendo retenida. «Sheriff Briggs, por favor, baje su arma. No hay peligro aquí». La partida se detuvo a unos 50 metros de los apache, los caballos pateando nerviosamente ante la tensión en el aire. El sheriff mantuvo su rifle levantado, sus ojos moviéndose entre Maggie y Nahiko. «Margaret», dijo con voz forzadamente controlada, «doy gracias a Dios que esté viva. Ahora, venga hacia nosotros lentamente». «No soy una prisionera, sheriff», respondió Maggie, manteniendo su voz firme y clara para que todos pudieran oírla. «Estos hombres han venido en paz». Una risa incrédula escapó de los labios del sheriff. «¿Paz? ¿50 guerreros apache rodeando su cabaña al amanecer? No sea ingenua, mujer». «Es la verdad», insistió Maggie. «Encontré a un niño herido ayer tarde, el hijo del jefe Nahiko», señaló al imponente apache a su lado. «Lo curé. Esta mañana, el jefe y sus hombres vinieron a recuperarlo. Es todo». La revelación provocó murmullos entre los hombres del pueblo.
El sheriff Briggs entrecerró los ojos. ¿Escondió a un apache bajo su techo? Su voz goteaba incredulidad. ¿Deliberadamente? Era un niño herido, respondió Maggie, la frustración coloreando su voz. ¿Qué habría hecho usted, sheriff? ¿Dejarlo morir? Antes de que Briggs pudiera responder, otra figura avanzó desde la partida del pueblo. El reverendo Moore, su rostro arrugado por la preocupación. «Margaret», llamó con voz suave pero clara. «¿Eso es verdad? Anoche, cuando pasé por tu casa...» «Sí, reverendo», admitió Maggie. «El niño estaba escondido en mi sótano de raíces. Temía lo que podría suceder si alguien se enteraba». El reverendo asintió lentamente, una expresión de comprensión atravesando su rostro. «Así que eso era... Percibí algo inusual, pero nunca imaginé...» «Esto es ridículo», espetó el sheriff Briggs. «Estos indios han sido responsables de al menos 3 ataques a granjas en el último mes. ¿Y usted escondió a uno de ellos? Eso es traición, señorita Sinclair». «No hubo ataques», dijo Nahiko repentinamente, su voz profunda cortando el aire tenso. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Mi gente no ha atacado sus granjas. Buscamos a mi hijo, que se perdió durante una cacería». «¡Mentiras!», gruñó Briggs. «Tenemos pruebas, ganado robado, edificios quemados». «No por mi mano», respondió Nahiko con calma. «No por las manos de mi gente». «¿Y se supone que debemos creerle, salvaje?» El desprecio en la voz de Briggs era palpable. Maggie dio un paso adelante. «Le creo, sheriff, y le pido que baje su arma antes de que esto se convierta en algo que ninguno de nosotros desea». Se produjo un momento de tenso silencio. Los hombres del pueblo esperaban, sus manos inquietas sobre sus armas. Los apache permanecían perfectamente inmóviles, como si estuvieran tallados en piedra. El reverendo Moore rompió finalmente el silencio. «Sheriff, quizás deberíamos escuchar. La señorita Sinclair nunca ha sido conocida por tomar decisiones imprudentes». Briggs le lanzó una mirada venenosa. «Con todo respeto, reverendo, esto va más allá de la imprudencia. Esto es peligroso. Esos hombres son asesinos. Son padres», dijo Maggie con firmeza. «Padres que vinieron a buscar a su hijo, igual que lo haría cualquiera de ustedes». Sus palabras parecieron tener efecto en algunos de los hombres, sus expresiones suavizándose ligeramente. Pero el sheriff se mantuvo inflexible. «Señorita Sinclair, por última vez, venga aquí. Estoy tratando de salvar su vida». «Mi vida no necesita ser salvada, sheriff, pero todas nuestras vidas estarán en peligro si no baja ese rifle». Fue entonces cuando se oyó un movimiento desde la cabaña. Tosa había cojeado hasta la puerta, ignorando las instrucciones de quedarse escondido. Estaba de pie en el umbral, su pequeña figura de alguna manera digna a pesar de su lesión. Un murmullo recorrió a los hombres del pueblo. Ver a un niño apache, obviamente herido pero orgulloso, cambiaba algo en la dinámica. «Este es Tosa», dijo Maggie, indicando al niño. «El hijo del jefe Nahiko. Tiene 10 años. Estaba herido y lo ayudé. Eso es todo lo que sucedió aquí». El reverendo Moore fue el primero en responder. Desmontó lentamente y dio un paso hacia adelante, sus manos abiertas mostrando que no llevaba armas. «El niño está claramente herido, sheriff», dijo, «y la señorita Sinclair está obviamente ilesa. Quizás deberíamos considerar que está diciendo la verdad». Otros hombres empezaron a bajar sus rifles, la tensión disminuyendo gradualmente. Solo el sheriff Briggs mantuvo su postura agresiva, sus nudillos blancos alrededor de su arma. Fue en ese momento de duda, en ese instante de equilibrio entre la paz y el conflicto, cuando se oyó el sonido, el crujido de una rama rompiéndose bajo el peso de un pie desprevenido. Uno de los hombres del pueblo había intentado moverse a una mejor posición, sin darse cuenta de la rama seca bajo su bota. El sonido fue como un disparo en el silencio. Instintivamente, uno de los jóvenes guerreros apache levantó su arco. El sheriff Briggs vio el movimiento y apuntó su rifle. Alguien gritó. Un disparo resonó a través del aire quieto del amanecer. Por un terrible instante, Maggie pensó que el caos se desataría. Pero entonces, la voz de Nahiko rugió, más alta y clara que el eco del disparo. Una sola palabra en apache, una orden que ningún guerrero se atrevería a desobedecer. Todos se congelaron. Maggie vio que la bala del sheriff había errado su objetivo, incrustándose en el poste del porche a centímetros de donde Tosa estaba de pie.
El niño no se había movido, sus ojos oscuros observando la escena con una calma que hizo que el corazón de Maggie se apretara. ¡Suficiente! La voz de Maggie cortó el aire como un látigo, sorprendiendo incluso a ella misma con su fuerza. Se colocó directamente frente a Tosa, su cuerpo un escudo humano. «Sheriff Briggs, baje su arma ahora mismo. Casi mata a un niño». Algo en su voz, la furia de una maestra combinada con la ferocidad protectora que ni siquiera sabía que poseía. Finalmente llegó al sheriff. Lentamente bajó el rifle. El sol estaba ahora completamente sobre el horizonte, bañando la escena en luz dorada. El plazo que Nahiko había establecido había llegado. Todos parecían conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Fue Nahiko quien rompió el silencio. «Mi hijo está vivo gracias a esta mujer», dijo, su voz resonando para que todos pudieran oírlo. «Los Chiricahua no olvidamos tales actos. No habrá sangre este día». Hizo un gesto hacia sus guerreros, quienes comenzaron a retroceder lentamente, manteniendo sus ojos en los hombres del pueblo. «Pero recuerden esto», continuó Nahiko, sus ojos fijos en el sheriff. «La próxima vez que un disparo suene cerca de mi hijo, no habrá palabras, solo guerra». El sheriff Briggs parecía querer responder, pero el reverendo Moore colocó una mano firme sobre su brazo. Por una vez, el sheriff tuvo la sensatez de permanecer en silencio. Nahiko se volvió hacia Maggie, inclinando levemente la cabeza en un gesto de respeto. «Mi hijo necesita tiempo para sanar completamente. Volveré al atardecer. Será bienvenido», respondió Maggie, devolviendo el gesto. Con un movimiento fluido, Nahiko montó su caballo pintado. Tosa fue levantado cuidadosamente por uno de los guerreros y colocado delante de su padre. El niño miró hacia atrás una vez, sus ojos encontrándose con los de Maggie. Por primera vez, vio una emoción clara en su rostro: gratitud. Entonces, tan silenciosamente como habían venido, los apache desaparecieron entre las colinas, dejando solo el polvo que se asentaba como prueba de su presencia. Maggie se quedó en el porche, consciente de las miradas de los hombres del pueblo. Algunos mostraban alivio, otros confusión. El rostro del sheriff Briggs era una máscara de furia apenas contenida. «Esto no ha terminado, señorita Sinclair», dijo, su voz baja y amenazante. «Lo que ha hecho es peligroso, traicionero». «Salvé la vida de un niño, sheriff», respondió Maggie, su propia voz firme a pesar del agotamiento que sentía. «Y quizás, solo quizás, evité una guerra hoy. Llámelo como quiera». El reverendo Moore se acercó, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. «Ha sido un acto valiente, Margaret. Pero el sheriff tiene razón en una cosa. Esto no ha terminado. Nahiko volverá al atardecer y no todos en el pueblo estarán contentos con eso». Maggie asintió, la realidad de su situación asentándose sobre ella. En el espacio de un día, había pasado de ser la respetada maestra del pueblo a alguien cuya lealtad estaba ahora en duda. Había cruzado una línea invisible y no habría vuelta atrás. «Entonces tendré que estar preparada», dijo simplemente. Mientras los hombres del pueblo comenzaban lentamente a dispersarse, Maggie permaneció en su porche, observando las colinas donde los apache habían desaparecido. La mañana era aún joven, el sol apenas comenzando su largo camino a través del cielo. El sheriff Briggs se detuvo antes de montar su caballo. «Una última advertencia, señorita Sinclair. Si ese indio vuelve al atardecer, no vendrá solo, y esta vez mi rifle no fallará». Antes de que Maggie pudiera responder, el reverendo Moore habló. «Y no estará sola, sheriff. Me aseguraré de ello». El sheriff les lanzó una última mirada fulminante antes de montar y alejarse al galope hacia el pueblo. Maggie miró al reverendo con gratitud. «No tiene que involucrarse en esto, reverendo». «Al contrario, mi querida», respondió con una sonrisa cansada. «Si no me involucro cuando la compasión se enfrenta al miedo, ¿qué clase de hombre de Dios sería?». Maggie sintió una oleada de alivio ante sus palabras. No estaba sola. «El jefe dijo que volvería al atardecer», dijo el reverendo. «Eso nos da unas horas para calmar los ánimos en el pueblo, para prepararnos». Maggie asintió, mirando hacia el sol ascendente. El día apenas comenzaba, y ya sentía como si hubiera vivido una vida entera desde que había encontrado a Tosa junto a su pozo. «Será una larga espera», dijo suavemente. «La paz siempre lo es».
respondió el reverendo. Es la guerra la que llega en un instante. Con esas palabras, se alejó hacia el pueblo, dejando a Maggie sola con sus pensamientos y la promesa de un atardecer que cambiaría todo nuevamente. El sol ascendió lentamente por el cielo, transformando la fría mañana en un día abrasador. Maggie permanecía en su porche mucho después de que el reverendo Moore partiera, observando el camino que conducía al pueblo. El silencio que siguió a la confrontación era inquietante, como la calma superficial de aguas profundas y turbulentas. Finalmente, cuando el calor se volvió insoportable, Maggie entró a su cabaña. La habitación parecía extrañamente vacía, sin tosa. Recogió los vendajes usados, limpió los restos de la cataplasma de hierbas y ordenó su pequeño hogar con movimientos metódicos que mantenían a raya sus pensamientos turbulentos. Mientras barría el suelo, su escoba rozó algo bajo la cama. Se agachó y encontró una pequeña figura tallada en madera, un águila con las alas extendidas. Debió haberse caído del bolsillo de Tosa durante la noche. Maggie la sostuvo en su palma, sintiendo el trabajo meticuloso de las pequeñas manos que la habían creado. La colocó cuidadosamente en su repisa, junto a la fotografía desgastada de William. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Maggie se tensó, preguntándose si el sheriff Briggs había regresado. Pero cuando abrió, encontró a Clara Bell, su rostro normalmente alegre ahora sombrío con preocupación. «Por el amor de Dios, Maggie», exclamó Clara, entrando sin esperar invitación. Era una mujer robusta de unos 40 años, viuda como Maggie, pero con la dureza adicional que venía de administrar sola un pequeño rancho. «¿En qué lío te has metido ahora?» «Buenos días a ti también, Clara», respondió Maggie con una leve sonrisa. Clara dejó caer una bolsa de provisiones sobre la mesa. «Traje algo de comida. Imaginé que no tendrías oportunidad de ir al pueblo hoy. No después de...» Hizo un gesto vago hacia la distancia. «Todo el lugar está hirviendo como un hormiguero pisoteado. La mitad piensa que estás loca y la otra mitad que eres una traidora». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Maggie, preparando café para ambas. Clara se sentó pesadamente en una silla. «Pienso que eres la misma Maggie de siempre, demasiado idealista para tu propio bien». Suspiró, su expresión suavizándose. «Pero también pienso que hiciste lo correcto. Era solo un niño, después de todo». Maggie sintió una oleada de alivio. «Gracias. No me agradezcas todavía», advirtió Clara. «Briggs está reuniendo a los hombres en el salón. Habla de proteger la comunidad». Hizo una mueca. «Y sabemos todos lo que eso significa». «Dios mío», murmuró Maggie, sirviendo el café con manos repentinamente temblorosas. «Nahiko dijo que volvería al atardecer. Si Briggs trae hombres armados, habrá sangre», completó Clara sombríamente. «A menos que hagamos algo». «¿Nosotras? ¿Quién más?». Clara tomó un sorbo de café. «El reverendo está intentando calmar los ánimos, pero Briggs tiene a la mayoría de los hombres comiendo de su mano. Les habla de ataques pasados, de mujeres y niños asesinados. Pero Nahiko dijo que su gente no ha atacado ninguna granja», protestó Maggie. «¿Y tú le creíste?», preguntó Clara, estudiando su rostro. «¿A un apache?». «Le creí», dijo Maggie firmemente. Había verdad en sus ojos cuando hablaba. Clara la miró largamente, luego asintió. «Entonces tendré que creerte a ti. Siempre has sido mejor juzgando a las personas que yo». Tomó otro sorbo de café. «Pero necesitaremos más que tu palabra para convencer al pueblo». «¿Qué sugieres?». «No lo sé todavía, pero tenemos hasta el atardecer para averiguarlo». Las dos mujeres permanecieron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Clara habló de nuevo. «Cuéntame sobre él», dijo. «El jefe apache». Maggie consideró la pregunta buscando las palabras correctas. «Es no lo que esperaba. Habla inglés perfectamente. Es orgulloso, sí, pero también razonable. Podría haber atacado esta mañana, pero no lo hizo. Podría haberme matado por tocar a su hijo, pero en cambio me preguntó por qué lo ayudé». «Una pregunta justa», comentó Clara. «Me miró como si realmente quisiera entender», continuó Maggie, recordando los ojos penetrantes de Nahiko, «como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver». Clara sonrió. «Bueno, para ser justos, eres bastante desconcertante, Maggie Sinclair, una maestra de Pensilvania sola en el territorio de Arizona, enfrentándose a guerreros apache y al sheriff por igual».
Maggie se ruborizó levemente. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo Clara, su voz repentinamente seria. No cualquiera. Esa es la cuestión, ¿no es así? Cualquiera habría dejado morir a ese niño junto al pozo. O peor, lo habría entregado a Briggs. No había respuesta para eso. Ambas lo sabían. El resto de la mañana pasó lentamente. Clara ayudó a Maggie con las tareas diarias, hablando de cosas intrascendentes como si fuera un día normal. Pero la tensión subyacente nunca desapareció completamente. Poco después del mediodía, el reverendo Moore regresó, su rostro mostrando el cansancio de una mañana difícil. «Las noticias no son buenas», dijo sin preámbulos una vez que Maggie le invitó a entrar. «El sheriff Briggs ha convencido a la mayoría de los hombres de que este asunto con los Apache es más grave de lo que parece. Habla de un plan coordinado, de usar tu bondad como una trampa». «Eso es absurdo», dijo Maggie. «Nahiko ni siquiera sabía que yo tenía a su hijo hasta esta mañana». «La lógica tiene poco que ver con esto, me temo», suspiró el reverendo. «El miedo es una herramienta poderosa en manos de alguien como Briggs, y hay miedo de sobra cuando se trata de los Apache». «¿Qué está planeando exactamente?», preguntó Clara. «Traerá hombres armados aquí antes del atardecer. Dice que es para proteger a Maggie, pero sus intenciones son claras. Si Nahiko regresa como prometió, será una masacre», completó Maggie, sintiendo un nudo en el estómago. «Eso me temo», asintió el reverendo. «Hay que detenerlo», dijo Clara con firmeza. «¿Cómo?», preguntó Maggie. «Si el sheriff tiene a la mayoría de los hombres de su lado». «No todos», interrumpió el reverendo. «Algunos dudan, especialmente después de ver al niño esta mañana. Es difícil mantener el odio cuando tiene el rostro de un niño herido. Entonces necesitamos hablar con ellos», dijo Maggie, una idea formándose en su mente. «Ir al pueblo ahora, antes de que Briggs consolide su control». Clara negó con la cabeza. «Briggs no te dejará hablar. Te mantendrá bajo protección hasta que termine todo esto». «No, si voy ahora mismo», insistió Maggie, poniéndose de pie, mientras está ocupado organizando su pequeño ejército. El reverendo Moore consideró la sugerencia. «Podría funcionar. Muchos aún te respetan, Maggie, especialmente las mujeres y las familias con niños en tu escuela». «Entonces está decidido», dijo Maggie buscando su chal. «Iré al pueblo y diré la verdad. Sobre Tosa, sobre Nahiko, sobre lo que realmente sucedió esta mañana». «No irás sola», declaró Clara, poniéndose también de pie. «Ya he elegido mi bando en esto». El reverendo Moore asintió. «Y yo estaré a tu lado, por supuesto. La palabra de un hombre de Dios todavía tiene algún peso, incluso en este rincón olvidado del territorio». Los tres salieron de la cabaña bajo el implacable sol del mediodía. El camino hacia el pueblo nunca había parecido tan largo ni tan importante. El pueblo estaba inusualmente animado para ser media tarde. Normalmente, el calor del día mantendría a la mayoría en interiores, pero hoy las calles bullían de actividad. Hombres moviéndose con propósito, mujeres reunidas en pequeños grupos, hablando en voces bajas pero urgentes. Cuando Maggie, Clara y el reverendo Moore llegaron a la calle principal, las conversaciones se detuvieron. Los ojos siguieron su progreso, algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. Maggie mantuvo la cabeza alta. Este era su pueblo también. Había enseñado a estos niños, había consolado a estas madres cuando la enfermedad amenazaba, había compartido alimentos en tiempos difíciles. No se dejaría intimidar ahora. Su destino era el salón comunal, un edificio simple que servía como iglesia los domingos y como centro de reuniones el resto de la semana. Según el reverendo, allí era donde Briggs había estado reuniendo a los hombres. Las puertas estaban abiertas de par en par debido al calor. Dentro, unas 30 personas, mayormente hombres, pero también algunas mujeres, estaban reunidas en un semicírculo alrededor de una figura familiar, el sheriff Alton Briggs, su estrella plateada brillando en su pecho como un desafío. «No podemos permitir que estos salvajes crean que pueden acercarse a nuestros hogares sin consecuencias», estaba diciendo. «La próxima vez podría ser la casa de cualquiera de ustedes, sus esposas, sus hijos. ¿Y qué hay de los niños Apache, sheriff?». La voz de Maggie cortó a través de la sala como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. ¿Acaso no merecen la misma compasión que daríamos a cualquier niño? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Briggs se recuperó rápidamente.
su rostro contorsionándose en una sonrisa tensa. «Señorita Sinclair, qué oportuna su llegada. Estábamos discutiendo cómo mantenerla a salvo cuando esos indios regresen». «No necesito protección, sheriff», respondió Maggie, avanzando hacia el centro de la sala. Clara y el reverendo la flanqueaban como guardias. «Y no son esos indios. Son personas, con nombres, con familias, con un niño herido que encontré moribundo junto a mi pozo. Un niño que escondió», señaló Briggs, «sin informar a las autoridades. ¿Eso es compasión?», interrumpió Maggie. «¿Humanidad? ¿O es traición ayudar a un niño que sangra, simplemente porque su piel es más oscura que la nuestra?» Murmullos recorrieron la sala. Maggie vio algunas cabezas asintiendo, otras negando. La división era clara. «No se trata del color de su piel», dijo Briggs con falsa paciencia. «Se trata de la seguridad de esta comunidad. Esos apache han estado atacando granjas». «No», dijo Maggie firmemente. «Nahiko, el jefe apache, me dijo que su gente no ha atacado ninguna de nuestras granjas. Estaban buscando a su hijo perdido». «¿Y le cree?». La incredulidad en la voz de Briggs era palpable. «¿A un apache? ¿Por encima de su propia gente?». «Le creo porque no tenía razón para mentir», respondió Maggie. «Tenía 50 guerreros rodeando mi cabaña. Si quisiera hacernos daño, ¿por qué no lo hizo simplemente?». Esta lógica pareció alcanzar a algunos en la audiencia. Maggie vio a Martha Wilson, madre de 2 de sus estudiantes, asintiendo pensativamente. «Porque es inteligente», espetó Briggs. «Porque sabe que si ataca ahora, enfrentará represalias. Está esperando, planificando». «¿Planificando qué, exactamente?», preguntó Clara, su voz cargada de escepticismo. ¿Enviar a su único hijo a morir de sed junto al pozo de Maggie? ¿Qué clase de plan sería ese? Más murmullos, esta vez con un tono diferente. Duda, confusión. El reverendo Moore dio un paso adelante. «Amigos, vecinos, todos conocemos a Margaret Sinclair. Ha educado a nuestros hijos con dedicación durante 4 años. Ha cuidado de los enfermos. Ha compartido lo poco que tiene en tiempos difíciles. ¿De verdad creemos que de repente se convertiría en aliada de quienes nos harían daño?». «La manipularon», insistió Briggs. «Usaron su bondad contra ella, contra todos nosotros. Vi al niño esta mañana», dijo el reverendo. «Vi su pierna herida, su fiebre apenas remitiendo. No era un engaño, sheriff. Era un niño necesitado, ni más ni menos. Y vi cómo ese niño necesitado casi le cuesta la vida a la señorita Sinclair cuando su padre y 50 guerreros rodearon su cabaña al amanecer», replicó Briggs. «No, sheriff», dijo Maggie, su voz elevándose con convicción. «Usted casi me cuesta la vida a mí y a todos los presentes cuando disparó su rifle esta mañana. Fue Nahiko quien evitó un baño de sangre, no usted». La acusación directa sorprendió a Briggs, quien por un momento pareció sin palabras. Un hombre en la parte trasera de la sala, el viejo Caleb Tucker, notó Maggie. Se aclaró la garganta. «La maestra tiene razón, sheriff. Vi cómo ese jefe apache detuvo a sus hombres con una sola palabra. Si hubieran querido pelea, la habrían tenido allí mismo». Varios asintieron en acuerdo. La marea estaba cambiando. Lentamente pero perceptiblemente. Briggs debió sentirlo también, porque su tono se volvió más duro, más amenazante. «No me importa lo que crean haber visto. Tengo la responsabilidad de proteger este pueblo, y es exactamente lo que voy a hacer. Cuando esos apaches regresen al atardecer, estaremos listos para ellos». «¿Listo para qué?», desafió Maggie. «¿Para matar a hombres que vienen por un niño herido? ¿Es esa la protección que ofrece, sheriff? ¿Sangre y más sangre?». «Si es necesario», respondió Briggs fríamente. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Maggie miró alrededor, buscando aliados, buscando cualquier señal de que sus palabras hubieran tenido efecto. Fue Martha Wilson quien habló primero. «Mi Timothy tiene la edad de ese niño apache», dijo suavemente. «No puedo imaginar lo que sentiría si estuviera herido entre extraños». «Es diferente», comenzó Briggs, pero Martha continuó. «No, no lo es. Un niño es un niño. Y la señorita Sinclair hizo lo que cualquier madre haría». Otros empezaron a asentir, a murmurar en acuerdo. «Juzgamos a los apache por sus peores actos», dijo el reverendo Moore, «mientras esperamos ser juzgados por nuestras mejores intenciones. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente».
de tender un puente donde antes solo había miedo. Briggs miró alrededor, consciente de que perdía terreno. Su rostro se endureció. Esto es absurdo. Estos indios han matado a los nuestros durante años. Han quemado granjas, robado ganado, y nosotros hemos tomado sus tierras, interrumpió Clara con audacia. Hemos destruido sus búfalos, envenenado sus arroyos con nuestras minas. Ningún lado tiene las manos limpias, sheriff. La verdad de sus palabras resonó en la sala quieta. Incluso aquellos que aún dudaban parecían considerar la situación desde una nueva perspectiva. Propongo algo, dijo Maggie, dando un paso adelante. Cuando Nahiko regrese al atardecer, permitamos que se lleve a su hijo en paz, sin rifles, sin amenazas. Demostremos que somos mejores que el odio que nos divide. Insensato, murmuró Briggs, pero su voz carecía de la convicción anterior. Al contrario, dijo el reverendo, es quizás lo más sensato que podríamos hacer. Un acto de buena fe podría ser el comienzo de algo nuevo, de paz, en lugar de miedo constante. Maggie miró los rostros a su alrededor. Algunos mostraban escepticismo, otros esperanza cauta. Pero lo más importante, vio duda donde antes solo había habido certeza. Pido que votemos, dijo claramente. Aquellos que apoyan permitir que Nahiko recupere a su hijo sin violencia, a mi lado. Aquellos que apoyan al sheriff, al suyo. Por un largo momento, nadie se movió. Luego, Martha Wilson cruzó la sala para pararse junto a Maggie. Caleb Tucker la siguió. Su cojera evidente, pero su paso decidido. Uno por uno, casi la mitad de la sala se unió a ellos. No era una victoria, pero tampoco una derrota. Era suficiente para crear duda, para abrir una brecha en la pared de miedo que Briggs había construido. El sheriff miró a los que quedaban a su lado, luego a Maggie y sus aliados. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, y cuando esos salvajes muestren su verdadera naturaleza, recordarán este momento. Recordarán quién intentó protegerlos y quién los puso en peligro. Con esas palabras, se giró y salió a zancadas de la sala, seguido por un pequeño grupo de hombres de expresión dura. Un silencio incómodo quedó en su estela, roto finalmente por Clara. Bueno, dijo, cruzando los brazos. Eso fue dramático. Una risa nerviosa recorrió la sala, liberando algo de la tensión acumulada. Gracias, dijo Maggie a los que se habían posicionado con ella. Por escuchar, por ver más allá del miedo. No te equivoques, Maggie, dijo Caleb Tucker con su voz áspera por años de polvo del desierto. Todavía tenemos miedo, pero algunos de nosotros hemos vivido lo suficiente para saber que el miedo es un mal consejero. Después de la reunión, Maggie, Clara y el reverendo Moore caminaron juntos de regreso a la cabaña. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, las sombras alargándose ante ellos. ¿Crees que Briggs se mantendrá alejado?, preguntó Clara. No, respondió Maggie simplemente. Vendrá, pero ahora no estará solo. Ni tú tampoco, dijo el reverendo con firmeza. Marta y algunos otros dijeron que vendrían también, para mostrar que no todo el pueblo comparte la visión de Briggs. Maggie sintió una oleada de gratitud. No había esperado tal apoyo, no realmente. Había esperado enfrentar esto sola, como había enfrentado tantas cosas desde la muerte de William. Cuando llegaron a la cabaña, el sol comenzaba a tocar el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y carmesí. La hora se acercaba. Deberíamos prepararnos, dijo Maggie, entrando para encender lámparas contra la inminente oscuridad. Clara la siguió, pero el reverendo se detuvo en el porche, sus ojos fijos en el camino que conducía al pueblo. Tenemos compañía, dijo gravemente. Maggie se unió a él, sintiendo un nudo en el estómago al ver las figuras que se acercaban. El sheriff Briggs lideraba el grupo. Al menos 10 hombres armados con rifles lo seguían. Aparentemente el sheriff no aceptó la voluntad del pueblo, murmuró Clara. O trajo a aquellos que ya estaban de acuerdo con él, respondió el reverendo. Maggie observó cómo el grupo se acercaba, la determinación en sus rostros visible incluso a distancia. Pero antes de que pudieran llegar a la cabaña, otro movimiento captó su atención. Desde el este, desde las colinas donde habían desaparecido esa mañana, venían los Apache. No 50 esta vez, sino quizás 15 guerreros, con Nahiko a la cabeza sobre su caballo pintado. Tosa iba sentado delante de él,
su pequeña figura erguida con dignidad, a pesar de su herida. «Dios nos asista», murmuró el reverendo. El sol se hundía lentamente, como reacio a dejar el escenario de lo que estaba por desarrollarse. Briggs y sus hombres se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña, sus ojos ahora fijos en los apache que se aproximaban desde la dirección opuesta. Maggie descendió del porche, colocándose directamente entre los dos grupos. «Señorita Sinclair, regrese a la cabaña inmediatamente», ordenó Briggs, su rifle ya en posición. «No, sheriff», respondió Maggie, su voz sorprendentemente firme. «No me moveré de aquí. Si quiere derramar sangre hoy, tendrá que comenzar conmigo». Era un farol, por supuesto. Sabía que Briggs no le dispararía a ella, pero también sabía que su posición en medio hacía imposible que cualquier lado atacara sin ponerla en peligro. Los apaches se detuvieron a una distancia similar al otro lado. Nahiko desmontó, ayudando cuidadosamente a Tosa a bajar. El niño podía sostenerse por sí mismo, notó Maggie, aunque aún cojeaba visiblemente. Por un largo momento, nadie se movió. El único sonido era el suave suspiro del viento del desierto y el ocasional resoplido de un caballo impaciente. Todo lo que Maggie había temido, todo lo que había esperado evitar, estaba a punto de desarrollarse. Ahora, en este atardecer de Arizona, con el sol como testigo silencioso, se enfrentaba a lo que podría ser su hora más difícil o su mejor oportunidad para cambiar algo que parecía inamovible. Respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. Un disparo, un grito, o quizás, solo quizás, algo completamente inesperado. El silencio se extendía como un ser vivo entre los dos grupos, pesado y palpitante, cargado de intenciones no pronunciadas. Maggie permanecía firme en el centro, su figura delgada convertida en una barrera simbólica entre dos mundos al borde de la colisión. El aire del atardecer vibraba con tensión mientras el último resplandor del sol teñía la escena en tonos de fuego y sangre. «Apártese, señorita Sinclair». La voz del sheriff Briggs rompió finalmente el silencio, cada palabra cortante como pedernal. «No le pediré de nuevo». «Sabe que no lo haré, sheriff», respondió Maggie, manteniendo su voz firme a pesar del temblor en sus piernas. «No habrá violencia hoy. No en mi propiedad». Un murmullo recorrió los hombres detrás de Briggs. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros ajustaron sus rifles con nerviosismo. «El jefe apache ha venido por su hijo», continuó Maggie, girándose para enfrentar a ambos grupos alternativamente. «Como prometió esta mañana, sin engaños, sin amenazas. Una promesa de salvaje no vale nada», espetó Briggs, pero su voz carecía de la convicción habitual. Desde el otro lado, Nahiko avanzó unos pasos, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Tosa. Sus ojos oscuros se fijaron primero en Maggie, luego en Briggs, evaluando, calculando. «No vengo a pelear», dijo, su inglés claro resonando en el aire quieto. «Solo por mi hijo». «Entonces, tómalo y vete», respondió Briggs, con desprecio apenas contenido. «Y no regreses». Por un momento, pareció que podría funcionar, que la tensa confrontación terminaría sin derramamiento de sangre. Nahiko hizo un gesto a Tosa para que avanzara. El niño dio unos pasos hacia Maggie, cojeando ligeramente pero con la cabeza alta. Entonces, desde el camino que conducía al pueblo, llegó el sonido de cascos aproximándose rápidamente. Todos los ojos se volvieron para ver a Martha Wilson y a un pequeño grupo de colonos, quizás 8 o 9 en total, acercándose en caballos y carros. «¡Alto!», gritó Briggs, su voz cargada de autoridad. «Regresen al pueblo inmediatamente». Martha ignoró la orden, deteniendo su carro a pocos metros de donde Maggie permanecía. Los otros colonos se detuvieron detrás de ella, formando una tercera facción en el tenso equilibrio. «Venimos a asegurarnos de que se respete la voluntad del pueblo, sheriff», dijo Martha con firmeza. «No todos estamos de acuerdo con sus métodos». Briggs se erizó visiblemente. «Esto no es asunto de mujeres, Martha. Llévate a estas personas de vuelta. Es asunto de todos», intervino Caleb Tucker, bajando con dificultad de su caballo. Su rostro curtido por el sol mostraba determinación bajo su barba blanca. «Este es nuestro pueblo también, y no queremos sangre en nuestras manos». La llegada de este nuevo grupo cambió la dinámica de forma palpable. Los guerreros apache permanecían inmóviles, pero Maggie notó que sus posturas se habían relajado ligeramente.
Los hombres de Briggs, por el contrario, parecían cada vez más incómodos. Aprovechando el momento, Maggie se acercó a Tosa, quien la miraba con esos ojos oscuros e insondables. «Tu padre ha venido por ti, como prometió», dijo suavemente, arrodillándose para estar a su nivel. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Tosa en voz baja, hablando por primera vez en presencia de otros. Su inglés era vacilante pero claro. «Gracias por curarme». El simple intercambio, escuchado por todos en el silencio del atardecer, pareció cambiar algo en el aire. Ya no era una confrontación entre abstracciones, colonos contra apache, civilización contra salvajismo, como Briggs lo habría enmarcado, sino una historia humana simple. Un niño herido, una mujer que lo ayudó, un padre agradecido. «Tiene una infección en la pierna», dijo Maggie, dirigiéndose ahora a Nahiko. «Le di hierbas para combatirla, pero necesitará seguir tratándola por unos días». Nahiko asintió. «Nuestras curanderas continuarán tu trabajo». «Basta de charla», interrumpió Briggs, su paciencia agotándose visiblemente. «Toma al chico y vete, indio, antes de que cambie de opinión». Un destello de algo, furia contenida quizás, cruzó el rostro de Nahiko, pero se desvaneció rápidamente. Con dignidad deliberada, extendió su mano hacia su hijo. Tosa dio un paso hacia él, pero se detuvo, girándose nuevamente hacia Maggie. Para sorpresa de todos, el niño desató algo de su cinturón, una pequeña bolsa de cuero, y se la ofreció a Maggie. «Para ti», dijo simplemente, «medicina, de mi pueblo». Maggie tomó la bolsa con manos temblorosas, conmovida por el gesto. «Gracias, Tosa». El niño asintió y regresó junto a su padre. Nahiko miró la escena con expresión indescifrable. Luego inclinó levemente la cabeza hacia Maggie en un gesto de respeto. «No olvidaremos lo que has hecho», dijo. «Los Chiricahua honran sus deudas». Estaba a punto de girarse cuando el reverendo Moore avanzó unos pasos. «Jefe Nahiko», llamó con voz respetuosa. «Antes de que se vayan, ¿podríamos hablar? Hay malentendidos entre nuestros pueblos. Quizás sea momento de aclararlos». Briggs soltó una risa desdeñosa. «¿Hablar? ¿Con ellos? No sea ridículo, reverendo». «Al contrario», respondió Moore con calma. «Creo que es lo más sensato que podríamos hacer, a menos que prefiera que sigamos matándonos unos a otros indefinidamente». Un murmuro de aprobación surgió del grupo de Martha Wilson. Incluso algunos de los hombres de Briggs asintieron reluctantemente. Nahiko estudió al reverendo por un largo momento. Luego miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «La noche se acerca», dijo finalmente. «No es buen momento para palabras importantes, pero volveré mañana, cuando el sol esté alto, con 2 guerreros, no más». Miró a Briggs directamente. «Si no hay trampas». «¿Y se supone que debemos confiar en tu palabra?», desafió Briggs. «Como yo confié en la palabra de esta mujer», respondió Nahiko, señalando a Maggie, cuando puso sus manos sobre mi hijo herido. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Martha Wilson fue la primera en hablar. «El jefe tiene razón. Ya es tarde, y todos estamos cansados. Mañana, con la luz del día, veremos las cosas más claramente». Gradualmente, como hielo derritiéndose, la tensión comenzó a disiparse. Los hombres de Briggs bajaron sus rifles. Los guerreros apache desmontaron, preparándose para partir con su jefe y el niño. «Esto no ha terminado», murmuró Briggs a Maggie mientras pasaba junto a ella. «Has comprometido la seguridad de todo el pueblo con tu ingenuidad, mujer. O quizás he evitado una tragedia innecesaria», respondió Maggie en voz baja. «El tiempo lo dirá, sheriff». Con una última mirada fulminante, Briggs ordenó a sus hombres retirarse. Los colonos que habían venido con Martha también comenzaron a dispersarse, algunos acercándose primero a Maggie para expresar su apoyo en murmullos bajos. «Te quedarás con nosotros esta noche», dijo Clara a Maggie, colocando un brazo firme alrededor de sus hombros. «No es seguro que estés sola aquí después de esto». Maggie estaba a punto de protestar cuando notó a Nahiko haciendo un gesto para que se acercara. Dejando a Clara con el reverendo, caminó hacia donde el jefe apache montaba su caballo. Tosa, ahora seguro delante de él. «Mañana hablaremos», dijo Nahiko, su voz lo suficientemente baja para que solo ella escuchara. «Hay más en esta historia de lo que parece». «¿Qué quieres decir?», preguntó Maggie confundida. «Tu sheriff habla de ataques, ganado robado,
edificios quemados. Los ojos de Nahiko se estrecharon. No fueron mis guerreros, pero sé quiénes podrían ser. Con esas enigmáticas palabras, hizo girar a su caballo y con un gesto a sus hombres, comenzó a alejarse hacia las colinas del este. Tosa miró hacia atrás una vez, levantando una pequeña mano en un gesto de despedida. Maggie los observó hasta que se desvanecieron en la creciente oscuridad, las palabras de Nahiko resonando en su mente como una piedra arrojada en aguas profundas. La noche cayó completamente mientras Maggie, Clara y el reverendo Moore cabalgaban de regreso al pueblo. Las estrellas brillaban con una claridad que solo el desierto podía ofrecer, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz eterna. Maggie había insistido en regresar a su cabaña para recoger algunas pertenencias antes de pasar la noche en casa de Clara. Mientras empacaba una pequeña bolsa, no pudo evitar notar lo silenciosa que parecía la cabaña ahora. Era extraño cómo, en apenas un día, la presencia de Tosa había llegado a sentirse normal, incluso reconfortante. La casa de Clara, ubicada en el extremo occidental del pueblo, era modesta, pero acogedora. A diferencia de muchas viviendas de la zona, estaba construida con piedra en lugar de madera, un testimonio de la determinación de su difunto marido. «Prepararé algo de comer», dijo Clara una vez dentro, encendiendo lámparas para ahuyentar la oscuridad. «Debes estar hambrienta. Dudo que hayas comido algo en todo el día». Era cierto. La tensión y los eventos del día habían suprimido cualquier pensamiento de alimento. Ahora, en la seguridad relativa de la casa de Clara, Maggie sintió que el agotamiento la alcanzaba como una ola. El reverendo Moore se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. «Un día notable», comentó con una sonrisa cansada. «No todos los días se ve a una maestra de escuela desafiar a un sheriff y a una banda de guerreros apaches simultáneamente». «No fue mi intención desafiar a nadie», suspiró Maggie, uniéndose a él en la mesa. «Solo quería hacer lo correcto». «A veces lo correcto es el mayor desafío de todos», respondió el reverendo, «especialmente cuando va contra lo que todos dan por sentado». Clara puso una olla de guiso a calentar y sacó un pan del aparador. «Lo que me preocupa», dijo mientras trabajaba, «es lo que dijo Nahiko al final. Si no fueron los Apache quienes atacaron esas granjas, entonces ¿quién? Y más importante aún», añadió Maggie, «¿por qué Briggs está tan seguro de que fueron ellos? ¿Hay algo que no estamos viendo?» Los tres cayeron en un silencio reflexivo, cada uno considerando las implicaciones. Finalmente, Clara sirvió el guiso humeante en tazones y cortó gruesas rebanadas de pan. Comieron en silencio por un tiempo, el simple acto de alimentarse proporcionando un respiro de los pensamientos turbulentos. Cuando terminaron, Clara preparó té, y los tres se trasladaron a las sillas más cómodas cerca de la chimenea, donde un pequeño fuego combatía el frío del desierto nocturno. «¿Qué crees que pasará mañana?», preguntó Maggie finalmente, acunando su taza de té entre las manos. El reverendo Moore consideró la pregunta. «Depende en gran medida de Briggs, me temo. Ha invertido mucho en esta historia de los Apache como amenaza. No abandonará esa postura fácilmente». «Es más que eso», dijo Clara pensativamente. «Briggs ha estado alimentando el miedo hacia los Apache desde que llegó aquí hace 2 años. Es casi como si lo necesitara». «¿Para qué?», preguntó Maggie. «Control», respondió Clara simplemente. «El miedo es una herramienta poderosa para un hombre con una estrella en el pecho». El reverendo asintió lentamente. «Y el miedo es más fácil de mantener cuando el enemigo es otro, diferente, alguien a quien la gente ya está predispuesta a temer». «Como los Apache», murmuró Maggie. «Exactamente». Afuera, el viento había comenzado a levantarse, susurrando alrededor de las esquinas de la casa como un espíritu inquieto. Maggie miró por la ventana hacia la oscuridad, pensando en Nahiko y Tosa, preguntándose dónde estarían acampando esta noche, si la herida del niño le causaría dolor durante el viaje. «Deberías descansar», dijo Clara, notando su mirada distante. «Mañana será otro día difícil». Maggie asintió, pero no se movió de inmediato. «Hay algo que no entiendo», dijo lentamente. «¿Por qué me ayudó Tosa? Cuando el reverendo vino a mi puerta esa noche, Tosa podría haber hecho un ruido, alertarlo. Podría haber revelado mi mentira, pero se mantuvo perfectamente silencioso. Quizás porque sabía, incluso entonces, que era su única esperanza.
sugirió el reverendo. O quizás, dijo Clara con una pequeña sonrisa, porque vio en ti algo que reconoció: bondad, honestidad, las cosas que trascienden las diferencias entre personas. Maggie pensó en esos ojos oscuros observándola mientras curaba su herida, la forma en que había aceptado silenciosamente su ayuda a pesar del miedo que debe haber sentido. Mañana sabré más, dijo finalmente. Si Nahiko cumple su palabra. Lo hará, dijo el reverendo con sorprendente certeza. Vi algo en sus ojos hoy. Orgullo, sí, y dureza, pero también honor. Con esos pensamientos, Maggie finalmente se retiró a la pequeña habitación de invitados que Clara había preparado. A pesar de su agotamiento, el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba los eventos del día una y otra vez, buscando pistas, significados más profundos. Cuando finalmente se durmió, soñó con dos niños jugando bajo un cielo inmenso, uno apache, uno blanco, sus risas mezclándose sin distinción en el aire claro del desierto. La mañana llegó con una claridad prístina que solo el desierto podía ofrecer. Maggie despertó antes del amanecer, un hábito arraigado de años como maestra. Se movió silenciosamente por la casa de Clara, preparando café antes de que los demás despertaran. Mientras la casa aún dormía, salió al pequeño porche, acunando su taza humeante entre las manos. El aire era frío, con ese frío penetrante del desierto que siempre sorprendía a los recién llegados. En el este, el horizonte comenzaba a iluminarse con las primeras insinuaciones del amanecer. La puerta se abrió suavemente detrás de ella, y Clara se unió a su vigilia silenciosa, envuelta en un chal grueso. ¿Preparada para hoy?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Maggie honestamente. Todo ha sucedido tan rápido. Hace 2 días, mi mayor preocupación era enseñar fracciones a los niños de 4º grado. Clara rió suavemente. La vida tiene formas extrañas de cambiar nuestros planes. Permanecieron en silencio por un momento, observando cómo el cielo se teñía gradualmente de rosa y oro. ¿Puedo preguntarte algo, Maggie?, dijo Clara finalmente. Por supuesto. ¿Por qué te quedaste? Después de que William murió, quiero decir. Podrías haber regresado al este, a tu familia. Maggie consideró la pregunta. Era algo que se había preguntado a sí misma muchas veces. Al principio, me quedé porque era demasiado doloroso irme, dijo lentamente. Este lugar, esta tierra, fue donde William y yo planeamos nuestro futuro, donde íbamos a criar a nuestros hijos. Su mano se movió inconscientemente hacia su vientre, un gesto que había hecho innumerables veces desde que perdió a su hijo nonato poco después de la muerte de William. Y luego, con el tiempo, me quedé porque encontré un propósito aquí. Los niños me necesitaban, el pueblo me necesitaba, aunque no siempre lo supiera. Hizo una pausa, buscando las palabras. Y creo que yo necesitaba al desierto, su honestidad, su dureza, la forma en que no oculta nada, solo es. Clara asintió, comprendiendo. Y ahora esto, atrapada entre 2 mundos. No atrapada, corrigió Maggie, situada, como un puente. El sol apareció finalmente sobre el horizonte, bañando el pueblo en luz dorada. A lo lejos, podían ver movimiento en la calle principal. El día había comenzado. Será mejor que nos preparemos, dijo Clara, poniéndose de pie. Si Nahiko es tan puntual como parece, llegará exactamente cuando dijo que lo haría. Regresaron al interior para encontrar al reverendo Moore ya despierto, leyendo su Biblia desgastada a la luz de una lámpara. «Buenos días», saludó, cerrando el libro. Estaba leyendo Isaías. «Prepararán sus espadas para arados, sus lanzas para hoces. No levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». «Un hermoso sentimiento», dijo Maggie, «pero me temo que estamos lejos de ese día». «Quizás», concedió el reverendo, «o quizás está más cerca de lo que pensamos. A veces la paz comienza con un solo acto de compasión, como ayudar a un niño herido junto a un pozo». Desayunaron rápidamente, pan, huevos, más café, y se prepararon para regresar a la cabaña de Maggie. Habían acordado que ese sería el mejor lugar para el encuentro con Nahiko, neutral, alejado del pueblo, pero lo suficientemente cercano para que quienes quisieran asistir pudieran hacerlo. Mientras ensillaban los caballos, Maggie notó un grupo de jinetes saliendo del pueblo. Incluso a distancia,
Reconoció la figura imponente del sheriff Briggs a la cabeza. «Parece que el sheriff tiene sus propios planes para hoy», comentó Clara, siguiendo su mirada. «Deberíamos apresurarnos», dijo el reverendo, su rostro sombrío. Cabalgaron rápidamente, tomando un camino lateral para evitar encontrarse con Briggs y sus hombres. Cuando llegaron a la cabaña de Maggie, el sol ya estaba alto en el cielo, su calor comenzando a intensificarse. Para su sorpresa, no eran los primeros en llegar. Martha Wilson y Caleb Tucker ya estaban allí, junto con un pequeño grupo de colonos. Y, más sorprendente aún, 3 figuras esperaban pacientemente a la sombra de un gran mezquite cerca del pozo. Nahiko había cumplido su palabra. Como había prometido, venía acompañado de solo 2 guerreros. Uno era mayor, con líneas profundas marcando su rostro curtido. Algún tipo de consejero, supuso Maggie. El otro era más joven, llevaba el brazo en un cabestrillo improvisado. Con un sobresalto, Maggie reconoció al joven guerrero que había levantado su arco durante la confrontación del día anterior, provocando el disparo de Briggs. Pero lo que realmente captó su atención fue la tercera figura, más pequeña, sentada sobre una manta extendida bajo el árbol. «Tosa», susurró, desmontando rápidamente. El niño levantó la vista cuando ella se acercó, y por primera vez, Maggie vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. No era una sonrisa amplia. Los apache no demostraban emociones tan abiertamente. Había aprendido. Pero era real, cálida. «Has venido», dijo ella, arrodillándose junto a él. «Mi padre dijo que era importante», respondió Tosa. Su inglés era mejor de lo que Maggie había imaginado, con solo un ligero acento. «Para hablar verdades». Nahiko se acercó, su rostro tan ilegible como siempre, pero había algo diferente en su postura. Una apertura, quizás, una disposición que no había estado allí antes. «Maggie Sinclair», saludó formalmente. «Agradezco que hayas venido». «Es mi casa», señaló ella con una pequeña sonrisa. «Debería ser yo quien te agradezca por venir, especialmente después de...». Dejó la frase sin terminar, pero Nahiko asintió, comprendiendo la referencia a la confrontación del día anterior. «Los hombres necios existen en todas las tribus», dijo con un toque de ironía. «Tu sheriff no es diferente de algunos de nuestros guerreros jóvenes, demasiado rápidos para recurrir al arco, demasiado lentos para escuchar la sabiduría». Maggie no pudo evitar una pequeña risa ante la descripción, tan acertada, de Briggs. Nahiko mismo mostró un breve destello de humor en sus ojos antes de que su expresión volviera a su seriedad habitual. El reverendo Moore se acercó, extendiendo su mano en un gesto de paz. Para sorpresa de todos, Nahiko la tomó, estrechándola brevemente al estilo de los blancos. «He venido a hablar», dijo Nahiko, «pero también a escuchar. Mi hijo dice que eres una mujer que busca la verdad, no solo lo que deseas creer». «Intento serlo», respondió Maggie, «aunque a veces la verdad es difícil de discernir. Especialmente», añadió Nahiko, sus ojos oscuros fijos en algo detrás de Maggie, «cuando algunos prefieren las mentiras convenientes». Maggie se giró para ver a Briggs y sus hombres acercándose a caballo, una nube de polvo elevándose tras ellos como una señal de advertencia. En pocos momentos, el sheriff y sus 8 jinetes armados rodearon el área frente a la cabaña, sus rostros tensos con una mezcla de miedo y determinación. «¡Maggie Sinclair!», gritó Briggs, desmontando con un movimiento brusco. «Aléjese inmediatamente de esos salvajes». Nahiko y sus 2 guerreros se tensaron visiblemente. Tosa, aún de pie junto a su padre, se irguió con una dignidad impropia de su edad. «Sheriff Briggs», respondió Maggie con calma estudiada. «Como puede ver, esto es simplemente una conversación pacífica. El jefe Nahiko ha venido, como prometió, para hablar». «¿Hablar?», Briggs soltó una risa seca. «Los apache no hablan, señorita Sinclair. Atacan, matan, roban». Miró a Nahiko con desprecio apenas disimulado. «Y usted ha traído a su líder directamente a nuestras puertas». El reverendo Moore dio un paso adelante, manos abiertas en gesto conciliador. «Sheriff, le aseguro que nadie está en peligro aquí. Hemos estado discutiendo los malentendidos recientes y buscando un camino hacia la paz». «¿Paz?». El sheriff escupió la palabra como si fuera veneno. «Estos indios han atacado granjas, robado ganado, aterrorizado a mujeres y niños durante meses. ¿Y ahora quieren hablar de paz?». «Convenientemente»,
cuando los tenemos acorralados. No hemos atacado a su gente, dijo Nahiko, su voz firme pero tranquila. Mi tribu ha mantenido la paz desde la última luna de invierno. Briggs colocó una mano sobre su revólver. Mentiras de indio. No, sheriff, intervino Caleb Tucker, su voz áspera cortando el aire tenso. Yo he vivido en este territorio más tiempo que cualquiera aquí, y nunca he visto a un apache durante estos supuestos ataques. Solo hemos tenido su palabra de que fueron ellos. Un murmullo recorrió el grupo. Briggs entrecerró los ojos peligrosamente. Cuidado, viejo. Eso suena a sedición. Suena a verdad, respondió Caleb sin intimidarse. Martha Wilson, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sheriff, todos hemos aceptado su palabra durante meses, pero ahora tenemos razones para dudar. El jefe Nahiko dice que su pueblo no ha atacado nuestras granjas. ¿Por qué mentiría cuando está en clara desventaja? ¿Por qué? Briggs soltó una risa seca. Porque sabe que está acorralado. Porque intenta ganar tiempo. Nahiko miró directamente a Briggs, sus ojos oscuros evaluando al sheriff con una intensidad que hizo que varios hombres se removieran incómodos. Mi pueblo no ha atacado a los tuyos, repitió con calma deliberada. Pero alguien quiere que creas que lo hicimos. ¿Qué insinúas?, exigió Briggs, su mano ahora firmemente sobre la empuñadura de su revólver. Solo digo lo que sé, respondió Nahiko. Alguien necesita un enemigo. Alguien se hace fuerte a través del miedo de otros. El silencio que siguió fue opresivo. Todos los ojos se movían entre Nahiko y Briggs. La acusación, aunque no explícita, colgaba en el aire como una nube de tormenta. Fue Clara quien finalmente habló, su voz clara en el silencio tenso. Es curioso, sheriff. Como siempre es usted quien encuentra las pruebas. Siempre usted quien interpreta las huellas. Siempre usted quien encuentra las flechas apache, convenientemente dejadas en cada escena. El rostro de Briggs enrojeció. ¿Cómo se atreve? Esto es traición. No, sheriff, dijo Maggie, encontrando su voz. Es cuestionamiento, algo que debimos hacer hace tiempo. Por un instante terrible, Maggie pensó que Briggs desenfundaría su arma. Pero en lugar de eso, el sheriff se giró hacia sus hombres. Arresten al indio. Es claramente hostil. Ninguno de los hombres se movió. La vacilación en sus rostros era evidente. Las palabras de Nahiko habían plantado semillas de duda. «Les di una orden», gritó Briggs. «Sheriff», dijo uno de los hombres, el joven Parker. «Quizás deberíamos escuchar. Si ha habido un malentendido». «No hay malentendido». El control de Briggs se desmoronaba visiblemente. «Estos salvajes son enemigos, y cualquiera que los defienda es un traidor». Maggie se colocó deliberadamente entre Briggs y Nahiko. «No hay traidores aquí, sheriff, solo personas buscando la verdad». En ese preciso momento, el sonido de cascos a galope captó la atención de todos. Un jinete se aproximaba a toda velocidad desde la dirección del pueblo, levantando una nube de polvo rojizo. Era Billy Hawkins, el hijo del dueño del almacén general. Su rostro estaba pálido de miedo o agotamiento. «¡Fuego!», gritó, frenando bruscamente. «El campamento apache en las colinas del este. ¡Soldados! ¡Están atacando!». Nahiko se puso rígido, el color abandonando su rostro. «¿Soldados?». «El teniente Davis y sus hombres», confirmó Billy, respirando pesadamente. «Llegaron hace una hora. El campamento está en llamas». «¡Aiyana!», exclamó Tosa, aferrándose al brazo de su padre. «¡Madre!». Maggie miró a Briggs, comprendiendo de repente. «¿Qué ha hecho?». La sonrisa fría que apareció en el rostro del sheriff fue toda la respuesta que necesitaba. «Mi deber», dijo simplemente. «Informé al fuerte sobre hostiles en la zona. El teniente Davis es eficiente en estos asuntos. Hay mujeres y niños en ese campamento». La voz de Nahiko tembló con una emoción que no había mostrado hasta ahora. «Ancianos, no guerreros. Daños colaterales», respondió Briggs con indiferencia calculada. El horror de la situación golpeó a Maggie como un puño físico. Este había sido el plan de Briggs desde el principio. Mantener a Nahiko ocupado aquí mientras los soldados atacaban el campamento desprotegido. «¡Monstruo!», susurró, apenas capaz de articular ante la magnitud de esta traición. Nahiko ya corría hacia su caballo, sus guerreros siguiéndolo. Tosa cojeaba tras ellos, su rostro una máscara de terror puro. «¡Espera!», gritó Maggie. «Iremos con ustedes».
Clara ya estaba montando su caballo. Si hay soldados atacando a inocentes, necesitarán testigos. Alguien que diga la verdad después. Mi granero, dijo Martha Wilson repentinamente. Está a medio camino de las colinas. Podemos usarlo como refugio para cualquiera que escape. Nahiko asintió brevemente, gratitud en sus ojos. Gracias, dijo simplemente, antes de montar de un salto. No irán a ninguna parte, gritó Briggs, desenfundando finalmente su revólver. Esto es una insurrección. Fue Caleb Tucker quien le apuntó con una escopeta desgastada. Baje esa arma, sheriff. Ha hecho suficiente daño por hoy. Por un largo momento, parecía que Briggs podría disparar de todos modos, pero la determinación en los ojos del viejo ranchero finalmente lo hizo dudar. Llévame contigo, dijo Maggie a Nahiko. Tosa puede montar conmigo. Será más rápido que si va herido. El jefe apache dudó solo un momento antes de asentir. Con movimientos rápidos, Maggie ayudó a Tosa a subir a su caballo y montó tras él. «¡Al granero de Martha primero!», gritó Clara, organizando rápidamente a los voluntarios. «Necesitaremos provisiones, mantas, medicinas». Mientras cabalgaban a toda velocidad, dejando a Briggs maldiciéndolos, Maggie vio la columna de humo elevándose en la distancia. Abrazó a Tosa más fuerte, sintiendo sus pequeños hombros temblar. «Tu madre es fuerte», dijo en su oído. «La encontraremos». «Como tú», respondió el niño, su voz apenas audible sobre el viento. «Fuerte». El cumplido inesperado atravesó a Maggie como una flecha. Nunca se había considerado particularmente fuerte. Había enseñado a niños, había enterrado a su marido y a su hijo nonato, había sobrevivido. Pero eso no era fuerza, pensaba, era solo existencia. Y sin embargo, aquí estaba, cabalgando hacia un peligro cierto, desafiando al sheriff y posiblemente al ejército, todo por un pueblo que hasta hace 3 días habría considerado enemigos. «¡Ahí!», gritó Clara, señalando hacia adelante. El granero de Martha apareció ante ellos, una estructura sólida parcialmente oculta por álamos. Desmontaron rápidamente. «Quédate aquí con Tosa», dijo Nahiko a Maggie. «Iré al campamento con mis guerreros». «Pero, por favor», dijo, y por primera vez Maggie vio vulnerabilidad en sus ojos oscuros. «Mi hijo te necesita, y necesitaremos este lugar seguro para los sobrevivientes». Sin esperar respuesta, montó nuevamente y partió con sus 2 hombres, la determinación en cada línea de sus cuerpos. El reverendo Moore y varios otros colonos ya estaban organizando el granero, moviendo fardos de heno para crear espacios donde las personas pudieran descansar, trayendo agua del pozo cercano. «Iré con Nahiko», anunció el reverendo. «Si hay soldados, quizás escuchen a un hombre de la iglesia». «Es peligroso», advirtió Maggie. «Cristo no nos llamó a la seguridad», respondió simplemente, montando su caballo, «sino al servicio». Mientras el reverendo y otros voluntarios partían hacia el campamento atacado, Maggie, Clara y los demás trabajaron frenéticamente para preparar el granero. Improvisaron camas, calentaron agua, prepararon vendajes con sábanas viejas. Tosa se sentó en una esquina, sus ojos fijos en la puerta, a través de la cual podía verse el humo cada vez más denso elevándose desde las colinas. Maggie se arrodilló junto a él. «Tu padre los encontrará», dijo, esperando sonar más confiada de lo que se sentía. «Algunos morirán hoy», respondió Tosa con una franqueza que le encogió el corazón. «Los rifles de los soldados disparan muchas veces, rápido». No había consuelo que ofrecer ante esa verdad. En lugar de palabras vacías, Maggie simplemente tomó su pequeña mano en la suya. Durante lo que pareció una eternidad, esperaron. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando finalmente escucharon cascos aproximándose. «¡Vienen!», gritó alguien desde la entrada. Maggie y Tosa corrieron hacia la puerta. Una procesión de personas se acercaba. Mujeres apache cargando niños, ancianos apoyados en palos, algunos heridos siendo transportados en improvisados travois. Al frente venía el reverendo Moore, su rostro sombrío pero determinado. Tosa emitió un grito ahogado cuando vio a una mujer entre el grupo. Corrió hacia ella tan rápido como su pierna herida le permitía. La mujer, que Maggie supuso era Aiyana, la esposa de Nahiko, abrió los brazos para recibir a su hijo, abrazándolo con ferocidad protectora. «¿Qué tan malo?», preguntó Clara al reverendo mientras desmontaba. «Malo», respondió simplemente.
El campamento está destruido. Nahiko y sus guerreros llegaron justo a tiempo para distraer a los soldados mientras evacuábamos a los más vulnerables. Hizo una pausa, respirando profundamente. No sé cuántos lograrán escapar. La madre de Tosa se acercó a Maggie, sosteniendo a su hijo contra su costado, como si temiera que pudiera desaparecer. Era una mujer hermosa, de rasgos delicados pero fuertes, con los mismos ojos penetrantes de su hijo. «Tú salvaste a mi hijo», dijo en un inglés sorprendentemente fluido. «Ahora ayudas a nuestra gente. No hay palabras para tal deuda». «No hay deuda», respondió Maggie con sencillez. «Solo humanidad». La mujer la estudió por un momento, luego asintió lentamente. «Me llamo Aiyana», dijo, «y nunca olvidaremos lo que has hecho hoy». Antes de que Maggie pudiera responder, un grito desde la entrada del granero captó su atención. «¡Jinetes acercándose!» Era la voz de Caleb Tucker. «¡Uniformes azules! ¡Soldados!» El pánico recorrió el grupo. Maggie vio terror puro en los rostros de las mujeres apache, recordando sin duda masacres pasadas. «¡El camino trasero!», gritó Martha Wilson. «Conduce al arroyo seco y las cuevas en las colinas occidentales. Debemos irnos», dijo Aiyana, el miedo evidente en su voz. Maggie tomó una decisión en ese instante. «Aiyana, lleva a tu gente por el camino trasero. Yo me quedaré con algunos colonos. Enfrentaremos a los soldados, los retrasaremos». «Te matarán», dijo Tosa con brutal honestidad infantil. «Quizás», respondió Maggie, «pero es mi comunidad, mi responsabilidad intentar detener esta locura». Clara dio un paso adelante. «No te quedarás sola, ni yo te abandonaré», añadió el reverendo Moore. Uno por uno, varios colonos se unieron a ellos, formando un pequeño pero determinado grupo. «Ve», dijo Maggie a Aiyana, «encuentra a Nahiko. Dile». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Dile que honraré mi promesa, que este no es el final». Con una última mirada cargada de emoción, Aiyana asintió y comenzó a dirigir a su pueblo hacia la seguridad. Maggie se volvió hacia la entrada del granero, donde los jinetes se acercaban rápidamente. Entre ellos, reconoció la figura del sheriff Briggs. Esta vez, no huiría. Esta vez, se mantendría firme. Por Tosa, por Nahiko, por una verdad más grande que el miedo y el odio que habían envenenado esta tierra durante demasiado tiempo. «Vienen», dijo Clara suavemente a su lado. «Que vengan», respondió Maggie, una calma extraña asentándose sobre ella. «Estamos listos». Los cascos de los caballos resonaron con fuerza creciente mientras el teniente Davis y sus soldados se acercaban al granero. Briggs cabalgaba a su lado, su rostro una máscara de determinación vindicativa. Maggie contó rápidamente. 12 soldados, todos armados, polvorientos y con expresiones endurecidas tras la batalla en el campamento apache. «Formen una línea», murmuró Maggie a los colonos que se habían quedado con ella. Martha, Clara, el reverendo Moore, Caleb Tucker y 5 más, todos se colocaron hombro con hombro frente al granero vacío, una barrera humana que ocultaba el camino trasero por el que Aiyana y los demás habían huido minutos antes. El teniente Davis detuvo su caballo a pocos metros, evaluando la escena con ojos entrenados. Era joven para su rango, notó Maggie, con un bigote rubio meticulosamente recortado y una postura que hablaba de academia militar y ambición. «Soy el teniente William Davis, sexto de caballería», anunció con voz autoritaria. «Estamos persiguiendo hostiles apache. Apártense del camino». El sheriff Briggs desmontó, su sonrisa apenas contenida mientras señalaba hacia el granero. «Están escondidos ahí dentro, teniente. Estos colonos los están protegiendo. Arreste a todos si es necesario». Maggie dio un paso adelante, su corazón martillando en su pecho pero su voz sorprendentemente firme. «No hay nadie en el granero, teniente, y no hay hostiles aquí». «¡Mentira!», escupió Briggs. «Los vi correr hacia aquí. Si no le importa, me gustaría comprobarlo por mí mismo», dijo Davis, desmontando con un movimiento fluido. El reverendo Moore avanzó para colocarse junto a Maggie. «Teniente, antes de proceder, debe saber que hemos sido testigos de una grave injusticia hoy. El sheriff Briggs le ha proporcionado información falsa». Davis se detuvo, frunciendo levemente el ceño. «Explíquese, reverendo».
Los Apache no han atacado nuestras granjas, intervino Clara con firmeza. Creemos que el sheriff fabricó esos incidentes para instigar un conflicto. Briggs enrojeció de furia. Esto es absurdo. ¿Va a escuchar a estas mujeres y un predicador en lugar de a un representante de la ley? Represento a Dios y a la verdad, sheriff, respondió el reverendo con calma. Y la verdad es que usted ha engañado a este pueblo y ahora al ejército para masacrar inocentes. Acusaciones muy serias, dijo Davis, su expresión cautelosa. ¿Tienen pruebas? Tenemos testimonios, respondió Maggie. Y preguntas que el sheriff no puede responder coherentemente, como por qué siempre era él quien encontraba las supuestas evidencias de ataques Apache, o por qué nunca hubo testigos oculares. ¡Suficiente!, bramó Briggs, desenfundando su revólver. No toleraré más esta insubordinación. Apuntó directamente a Maggie, su mano temblando ligeramente. «Sheriff», el tono de comando en la voz de Davis cortó el aire como un látigo. «Baje su arma inmediatamente. Está apuntando a civiles desarmados». Por un momento de tensión insoportable, pareció que Briggs podría disparar de todos modos, pero la mirada firme del oficial militar finalmente lo hizo vacilar. Bajó el arma, aunque su rostro seguía contorsionado por la rabia. «Ahora», dijo Davis volviéndose nuevamente hacia Maggie y los colonos, «si han estado ocultando hostiles, deben entregarlos. Es mi deber capturar a cualquier guerrero apache en la zona». «No hemos ocultado guerreros», dijo Maggie con firmeza. «Solo hemos ayudado a evacuar a mujeres, niños y ancianos de un campamento que ustedes atacaron sin provocación». Un destello de incomodidad cruzó el rostro del joven teniente. «Actuamos según información oficial sobre hostiles armados». «Información falsa», insistió Caleb Tucker, «proporcionada por un hombre con motivos para mantener vivo el miedo a los Apache». Davis miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus hombres esperaban órdenes, inquietos en sus monturas. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y oro. «Permítanme verificar el granero», dijo finalmente. «Si está vacío, como afirman, continuaremos nuestra búsqueda en otra parte». Maggie intercambió miradas con Clara y el reverendo. Sabían que no tenían opción. Si impedían la inspección, solo confirmarían las sospechas de Davis. «Por supuesto, teniente», dijo el reverendo Moore, haciéndose a un lado. «Pero le pido que considere lo que ha ocurrido hoy. Un campamento de familias atacado. Hogares destruidos. ¿Es este realmente el propósito del ejército de los Estados Unidos?» Davis no respondió, pero su expresión se tornó pensativa mientras avanzaba hacia el granero, seguido por dos de sus hombres. Briggs se acercó a Maggie, su voz un susurro venenoso. «Esto no ha terminado, señorita Sinclair. Los Apache no tienen lugar en este territorio, y los que se alían con ellos tampoco». «El odio no tiene lugar en ninguna parte, sheriff», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Y la verdad siempre encuentra su camino a la luz». Antes de que Briggs pudiera responder, Davis emergió del granero. «Está vacío», anunció, su tono mezclando alivio y confusión. «¿Dónde están los Apache que evacuaron?» «A salvo», respondió Maggie simplemente. «Lejos de aquellos que les harían daño sin justificación». Davis la estudió por un largo momento. Luego dirigió su mirada al humo que aún se elevaba desde las colinas orientales, donde había quedado el campamento destruido. «Teniente», intervino el reverendo Moore, «le sugiero que antes de continuar cualquier persecución, escuche ambos lados de esta historia, incluido el del jefe Nahiko, cuyo único crimen fue intentar proteger a su pueblo de ataques que nunca perpetró. Nahiko es un guerrero conocido», objetó Davis. «Y un padre», añadió Maggie, «cuyo hijo enfermo salvé hace 3 días, iniciando todo esto. Un hombre que, teniendo 50 guerreros a su mando, eligió no atacarnos cuando fácilmente podría haberlo hecho». Algo en sus palabras pareció alcanzar al joven oficial. Miró a sus hombres, cansados y polvorientos tras la batalla, y luego nuevamente hacia el humo distante. «Ha habido suficiente violencia por hoy», dijo finalmente. Se volvió hacia el sheriff. «Briggs, lo espero en el fuerte mañana al mediodía. Quiero un informe completo sobre estos supuestos ataques Apache, con todas las evidencias que ha recolectado». «Pero teniente», comenzó Briggs. «Es una orden, sheriff», cortó Davis. «Y mientras tanto, sus hombres y usted se mantendrán alejados de cualquier campamento Apache. ¿Está claro?» La derrota en el rostro de Briggs
Era evidente para todos. Asintió rígidamente, su mandíbula tensa con furia contenida. Davis montó nuevamente su caballo. «Señorita Sinclair, usted y estos colonos también deberían presentarse en el fuerte mañana. Si tienen acusaciones contra el sheriff, quiero escucharlas formalmente». «Allí estaremos», prometió Maggie. Con una última mirada evaluadora, Davis dio la orden y sus hombres giraron sus monturas. El pequeño destacamento se alejó hacia el oeste, en dirección al fuerte, dejando a Briggs humillado y furioso frente a quienes habían desafiado su autoridad. «Esto no ha terminado», murmuró el sheriff antes de montar y partir en dirección opuesta, solo hacia el pueblo. Los colonos observaron en silencio hasta que ambos grupos desaparecieron de vista. Solo entonces, Maggie se permitió exhalar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Lo logramos», susurró Clara apretando su mano. «Por ahora», advirtió Caleb Tucker, «Briggs no es hombre que olvide insultos, y lo hemos humillado frente al ejército. Lidiaremos con eso cuando llegue el momento», dijo el reverendo Moore. «Ahora debemos encontrar a Nahiko y los demás, asegurarnos de que llegaron a las cuevas». Partieron inmediatamente, siguiendo el sendero oculto que conducía al arroyo seco y, eventualmente, a las cuevas en las laderas de las colinas occidentales. El crepúsculo avanzaba rápidamente, dificultando el camino, pero Marta conocía bien la ruta. Encontraron a los apaches refugiados en la mayor de las cuevas, un espacio amplio que se adentraba profundamente en la montaña. Mujeres y niños agrupados en pequeños círculos, ancianos sentados con dignidad estoica, algunos heridos siendo atendidos. Aiyana vino inmediatamente hacia ellos, Tosa a su lado. «Los soldados», comenzó, preocupación evidente en su rostro. «Se han ido», aseguró Maggie. «Por ahora, al menos». El alivio recorrió visiblemente a los refugiados. Algunas mujeres comenzaron a llorar silenciosamente, la tensión de las últimas horas finalmente liberándose. «¿Y Nahiko?», preguntó Maggie, notando la ausencia del jefe. Una sombra cruzó el rostro de Aiyana. «Aún no ha regresado. Él y algunos guerreros se quedaron atrás, distrayendo a los soldados para que pudiéramos escapar». El corazón de Maggie se hundió. ¿Habría sido demasiado tarde su intervención con el teniente Davis? Como respondiendo a su pregunta no formulada, un murmullo recorrió la cueva. Todos miraron hacia la entrada, donde tres figuras se recortaban contra el último resplandor del día. Nahiko, sosteniendo a un guerrero herido, con un tercero apoyado pesadamente contra su hombro. Maggie y Clara corrieron a ayudarlos, guiándolos al interior donde los heridos fueron recostados cuidadosamente. «¿Los demás?», preguntó Aiyana en apache, su voz tensa. Nahiko sacudió la cabeza lentamente, un gesto que no necesitaba traducción. Aiyana cerró los ojos brevemente, murmurando lo que Maggie supuso era una oración. «Lo siento», dijo Maggie, las palabras pareciendo terriblemente inadecuadas. Nahiko la miró, su rostro mostrando el agotamiento de la batalla y la pérdida. «No es tu culpa», dijo finalmente. «Nos ayudaste cuando nadie más lo haría». «No fue suficiente», respondió ella, la culpa pesando como plomo en su pecho. «Salvaste a muchos», dijo Nahiko, señalando a las mujeres y niños refugiados. «Incluido mi hijo, mi esposa». Su mirada recorrió la cueva, evaluando a su gente diezmada pero viva. «Podemos reconstruir, siempre lo hacemos». Durante las horas siguientes, Maggie y los colonos trabajaron incansablemente, atendiendo heridos, distribuyendo las provisiones que habían logrado traer, haciendo que la cueva fuera lo más cómoda posible para pasar la noche. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría dormía por fin, Maggie salió a la entrada de la cueva. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas brillantes que parecían observar impasibles los dramas humanos debajo. Sintió más que oyó a Nahiko acercarse y pararse a su lado. Por un largo momento, ambos contemplaron en silencio el paisaje nocturno. «Mañana iremos al fuerte», dijo finalmente Maggie. «El teniente Davis quiere escuchar nuestra versión, y la tuya, si estás dispuesto a venir». «¿Confías en este soldado?», preguntó Nahiko. «No lo sé», respondió honestamente, pero parecía genuinamente perturbado cuando comprendió que podría haber sido engañado. Nahiko asintió lentamente. «Iré, no por mí, sino por los que hemos perdido hoy, para que su sangre no se haya derramado en vano». Nuevamente quedaron en silencio,
cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Nahiko quien habló primero. «Mi pueblo necesitará un nuevo hogar», dijo. «Un lugar seguro para sanar, para reconstruir. Las tierras del tratado al norte», sugirió Maggie. «Demasiado cerca del fuerte. Demasiados soldados». Nahiko negó con la cabeza. Estaba pensando en los cañones al oeste. Tierra que nadie quiere. Demasiado rocosa para granjas, demasiado seca para ganado, pero suficiente para nosotros. «Es tierra dura», observó Maggie. Una leve sonrisa tocó los labios de Nahiko. «Los apaches somos gente dura». Maggie sonrió también, reconociendo la verdad en sus palabras. «Mi hijo dice que te has convertido en una amiga para él», continuó Nahiko, su voz más suave. «Dice que quiere aprender más de tu idioma, de tus libros». «Es un niño brillante», respondió Maggie. «Aprende rápido. ¿Le enseñarías?». La pregunta sorprendió a Maggie. No solo a él, a todos nuestros niños, a vivir en dos mundos. La propuesta la dejó sin palabras por un momento. «¿Quieres que sea su maestra?». «Quiero que seas un puente», corrigió Nahiko, «como ya lo has sido estos días, entre tu gente y la mía». La idea era a la vez aterradora y fascinante. Enseñar a niños apache, ayudarles a navegar entre culturas, construir entendimiento donde antes solo había miedo y sospecha. «No sería fácil», dijo finalmente. «Las cosas que valen la pena rara vez lo son», respondió Nahiko con sencillez. Antes de que Maggie pudiera responder, Tosa apareció en la entrada de la cueva, frotándose los ojos somnolientos. «Padre», llamó suavemente en apache. «Madre pregunta por ti». Nahiko asintió. «Ve, dile que voy en un momento». Tosa miró a Maggie, una pequeña sonrisa iluminando su rostro cansado. Cruzó hacia ella y, para su sorpresa, la abrazó brevemente. «Gracias por salvarnos», murmuró contra su vestido. Maggie sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, un muro que ni siquiera sabía que había construido. Abrazó al niño con fiereza, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Gracias por enseñarme», respondió. Tosa se separó, estudió su rostro por un momento con una sabiduría impropia de su edad, y luego regresó al interior de la cueva. «Piénsalo», dijo Nahiko antes de seguir a su hijo. «El ofrecimiento está hecho». Sola nuevamente, Maggie contempló las estrellas. 3 días atrás, su vida había sido simple, predecible. Enseñar a los niños del pueblo, vivir en su pequeña cabaña, llevar agua de su pozo cada tarde. Una existencia tranquila pero solitaria. Y ahora todo había cambiado, de formas que nunca habría imaginado. Mañana irían al fuerte. Enfrentarían a Briggs, expondrían sus mentiras, buscarían justicia para los apache que habían perdido sus hogares y seres queridos. No sería fácil, y el resultado estaba lejos de ser cierto. Pero algo había comenzado aquí, en este rincón olvidado del territorio de Arizona. Un puente, como había dicho Nahiko, un entendimiento que trascendía el miedo y la desconfianza. Maggie miró hacia el cielo estrellado, pensando en William y el hijo que nunca tuvieron. ¿Qué habría pensado él de todo esto? De esta mujer en la que se había convertido, dispuesta a desafiar sheriff y soldados por hacer lo correcto. Le gustaba pensar que habría estado orgulloso. Dentro de la cueva, una madre cantaba suavemente a su hijo, una nana apache tan antigua como las mismas montañas. El sonido flotó hacia Maggie, extraño y hermoso, como un puente entre mundos. Había salvado a un niño en su pozo, y en el proceso había cambiado 50 corazones, incluyendo, quizás especialmente, el suyo propio. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.